Cuando este joven llega por primera vez al campo de entrenamiento, corta con facilidad un muñeco de madera. Cada uno de sus movimientos es preciso y rápido. Como golpe final, infunde maná en su espada y destruye por completo el muñeco con 3 tajos. Lucian cree haber impresionado a su maestro, pero el espadachín Aizen solo se ríe y dice que sus movimientos son patéticos. Nuestro chico se queda atónito. Tiene un cuerpo único, así que es el recipiente ideal para el maná. Puede llevar su eficiencia de maná al límite y convertirse en el espadachín más fuerte del mundo. Sin embargo, su maestro de esgrima le dice que es patético. Resulta que nuestro chico tiene 2 problemas. Blande la espada como un mercenario, y tarda demasiado en imbuirla de maná. Ni siquiera un cuerpo tan talentoso es omnipotente. Un usuario de maná experimentado lo destrozaría fácilmente en un combate. Entonces, Aizen le muestra lo que es la auténtica destreza con la espada, y reduce el muñeco de madera a polvo de un solo golpe. Luego, le dice a Lucian que entrene sin parar si quiere llegar al mismo nivel. Pasan unos días, y por fin, Lucian puede entrenar en combate con Aizen. Ataca con todas sus fuerzas, pero el maestro espadachín lo desvía todo con una mano. Lucian prueba movimientos desde todas las direcciones, pero nada funciona. Aizen lo bloquea todo sin esfuerzo. Incluso un golpe fuerte desde arriba falla, y Lucian sale despedido hacia atrás. Entonces Aizen avanza para atacar con una espada cargada de maná. Si Lucian no consigue bloquearlo, está perdido, así que también carga su propia espada. Sus hojas chocan en una explosión de maná. Lucian logra contrarrestar el ataque, e incluso hace retroceder la espada de Aizen. El maestro de la espada está en shock. Nunca había sentido un maná tan poderoso. El avance que este chico ha logrado en solo unos días es una locura. Al terminar el entrenamiento, el campo queda hecho añicos, y los sirvientes se preguntan qué clase de entrenamiento hacían. Lucian está sentado cerca, mirando sus manos temblorosas y su espada de madera rota. Y lo único que lamenta es que, si en su vida pasada como mercenario hubiera tenido el mismo entrenamiento y maestro, no habría muerto tan miserablemente, sin siquiera una oportunidad. Un mercenario que no muere es de tercera categoría. Eso es lo que les dicen, al menos. A los mercenarios se les paga una fortuna porque se espera que se rompan por sus amos. A ojos de Jake, es la misma mierda que oye cualquier mercenario. Todos los nobles son del mismo molde. Cuando están desesperados, abren sus arcas, prometen tierras y murmuran sobre títulos. Cuando todo se viene abajo, cambian el discurso. De pronto, todos son excusas, culpas y una rectitud vacía. Jake ha oído muchas cosas inconcebibles de mocosos de alta cuna, pero nada se compara con lo que le piden que haga ahora. La última orden del comandante en jefe, nacido noble, es un suicidio, simple y llanamente. Como capitán de los mercenarios Colmillo, Jake no puede evitar reírse. Se espera que un mercenario basura como él muera con el honor de un caballero al que se le ha confiado una supuesta misión final. El ejército ha sido aplastado en el barro, la ciudad arde y el castillo se derrumba. Las espadas rebeldes ya están en la garganta de la familia Crawford y no queda a dónde huir. Jake está listo para asumir sus pérdidas y desaparecer. Si hasta el comandante más talentoso del imperio se ha rendido, ¿qué sentido tiene? Es una pena que el único noble decente que Jake ha conocido haya acabado reducido a esto. El plan es simple. Cuando los rebeldes lancen su asalto final mañana, Jake y sus hombres deberán colocarse junto al comandante y aguantar la línea hasta que los Crawford logren escapar. Si eso sale mal, Jake puede huir. Cuando el comandante muera, el pago será una gema valiosa, suficiente para mantener a los mercenarios Fang durante 3 años. Jake se niega. Que sonría tanto no significa que sea idiota. Esta orden convierte a sus hombres en escudos humanos, destinados a comprar unos segundos más para sus amos. Todo el mundo sabe que los rebeldes no tendrán piedad con los mercenarios de los colmillos. El comandante insiste en lo contrario, pero es una mentira que los rebeldes no van a creer. Jake y sus hombres son enemigos. A lo largo de la guerra han hecho de sobra para ganarse ese odio. Se disfrazaban de cadáveres, esperaban entre los muertos y luego se alzaban para degollar por la espalda. El honor nunca importó, solo los resultados. Jake ha matado de este modo a innumerables comandantes. Es la única razón por la que los Crawford han sobrevivido tanto tiempo. Es probable que los rebeldes quieran la cabeza de Jake, aún más que la de Lord Crawford. El comandante lo sabe. Por eso Jake y los suyos son un cebo perfecto. Cuando Jake se niega a obedecer, el comandante amenaza con matarlo y tomar el control de los mercenarios por la fuerza. Ante la espada del caballero más hábil del imperio, Jake se prepara para pelear. Así que así luce ahora el hombre más honorable del imperio. Ninguna disculpa podría justificarlo. Curiosamente, a Jake le viene de perlas. Es más fácil matar a un hijo de puta que a un hombre honorable. No deja mal regusto. Luego su mejor opción es ofrecer la cabeza del comandante a los rebeldes y huir. Pero él lo sabe, este hombre ya ha preparado contramedidas. Tal vez los rebeldes aceptarían 2 cabezas a nivel de comandante a cambio de los mercenarios de Fang. Libertad. Jake está dispuesto a dar su vida. Arrastró a esos chicos a la guerra por ambición egoísta. Salieron juntos del arroyo, persiguiendo un sueño en el que confiaban, y le siguieron a través del infierno. Por eso, él carga con la responsabilidad, porque es su capitán. Y eso es lo que hace un capitán. Al oírlo, el comandante recuerda lo que es de verdad liderar. La vergüenza lo invade. En otra vida, habría servido encantado a alguien como Jake en lugar de a los Crawford. No hay más tiempo. Jake ataca. El comandante no se mueve. Le pide a Jake que no le perdone nunca y, acto seguido, lo derriba de un tajo. La diferencia entre ambos es abrumadora.
La cabeza de Jake es cercenada al instante. No se puede desafiar a esta miserable cosa llamada talento. Espera que sea suficiente. A sus hombres se les ordenó huir si él no regresaba. Vivió por la espada. Morir por ella le parece apropiado. Mientras sus pensamientos se desvanecen, una pregunta. Si hubiera nacido con las mismas oportunidades que un noble, ¿hasta dónde habría llegado? Luego, nada. Hasta que la conciencia vuelve. Jake agudiza los sentidos ante las súplicas frenéticas de un chico. Antes de que lo entienda, una mano pesada le cruza la mejilla con una bofetada, sobresaltándolo y despertándolo del todo. Un chico está de pie sobre él, llorando de verdad y llamándolo señor Lucien. No pudo evitar sentir que algo iba terriblemente mal. Primero, su cuerpo lleno de cicatrices, curtido y maltrecho como un trapo viejo, había desaparecido. En su lugar había uno de joven señor, tan impecable y lozano, que olía a hierba recién cortada. En segundo lugar, ¿quién demonios era ese mocoso insolente que le había abofeteado la mejilla mientras berreaba a pleno pulmón? El chico creyó que había muerto. Su corazón no pudo soportarlo. Como sirviente personal, lo habrían ejecutado y enterrado junto a su amo. Sobre todo, sería una tragedia enorme para la familia. Jake no lograba comprender de qué demonios estaba desvariando aquel tipo. Jóvenes señores, sirvientes personales, familia. Nada de eso tenía que ver con su vida. Lo último que recordaba era su sangrienta muerte. ¿Cómo demonios sigue teniendo la cabeza unida al cuerpo? Su cerebro se puso a funcionar a toda velocidad. Al valorar la situación y examinar el entorno, llegó a la conclusión de que, de algún modo, había entrado en el cuerpo de un completo desconocido. Aquel desconocido resultó ser un chico guapo, de rostro letal. No pudo evitar admirarse ante el espejo. Solo por su aspecto impecable, irradiaba nobleza. La decoración sugiere que pertenece a un vástago de una familia que huele a dinero. Necesitaba más información. Rebuscó entre recuerdos ajenos y recordó el nombre de su sirviente, Hans. Para empezar, le preguntó a Hans en qué año estaban. El chico respondió que era el año imperial 845, justo 15 años antes de que muriera Jake. Ha regresado al pasado. Para no despertar sospechas, tomó nota mental de no sorprenderse por cada nueva información. Primero debe hacer lo que tiene que hacer. Para su siguiente pregunta, le preguntó a Hans si quería morir. Al oírlo, el muchacho casi se hizo sus necesidades en los pantalones. ¿Cómo se atrevía un simple sirviente a tocar, sin permiso, el cuerpo inconsciente de su amo? De forma amenazante, le pidió al muchacho que recordara quién era. Con una profunda reverencia, Hans se disculpó por la grave descortesía contra el joven maestro Lucien Valdec, tercer hijo de la gran casa Valdecor. Lucien reconoció al instante el noble nombre. La familia Valdec es un pilar que ha sostenido al imperio a lo largo de toda su dilatada historia. Un clan de prestigio histórico. Como los asesores más cercanos del emperador, ostentan un poder equiparable al de la propia familia imperial. Hace 15 años, el joven Jake trabajaba como guardia en esta misma finca. En vez de volver a su antiguo trabajo, reencarnó como el tercer hijo del gran duque. Aún así, durante toda su vida tuvo que aguantar todas las humillaciones posibles por unas monedas. Por su baja cuna, ahora se le ofrece, de repente, una oportunidad de oro. Tal vez el destino espere que halle la respuesta a su pregunta moribunda. Si eso es lo que desean los dioses, más les vale abrir bien los ojos y mirar. Por primera vez, sintió el calor del sol como Lucien Valdec. Les demostrará a quienes ostentan el poder hasta dónde puede llegar y cómo va a vivir. Lucien se vistió con ropa lujosa y salió de su habitación. En sus días de mercenario había estado en muchos lugares, pero ninguno se comparaba con el esplendor del gran ducado de Valdec. Tendrá que acostumbrarse a todas esas cosas relucientes cuanto antes. Se dio cuenta de que, desde hacía un rato, todos los sirvientes lo miraban raro, susurrando entre ellos. Se sentía como si estuviera rodeado de enemigos. Según Hans, era de lo más natural. Al fin y al cabo, hasta ahora había vivido recluido. Lleva encerrado en esa habitación desde hace 1 año y 2 meses. Le parece una locura que un niño noble, que puede tenerlo todo, se aísle del mundo. La mente de un noble le resulta un misterio. Actuar como uno sería casi imposible. En este lugar reside el poderoso gigante que ha protegido el imperio, el gran duque Sigmund Valdec. Ese hombre no es de los que se quedan de brazos cruzados viendo a su hijo pudrirse en la cama más de 1 año. O este Lucien es un niño problemático al que la familia abandonó, o hay alguna circunstancia especial que hace que el gran duque haga la vista gorda. Lo mejor sería evitar reunirse con su padre por un tiempo, pero ahora eso podría ser algo difícil. El mayordomo mayor, Edwin, ha venido en persona a dar la bienvenida al joven amo. Este caballero entró al castillo como rehén de una familia enemiga. De niño, fue reconocido por sus extraordinarias dotes de gestión y ascendió hasta ser la mano derecha del gran duque Sigmund. De todos, esta es la persona que Lucien debe evitar más que a nadie. Sin duda notaría la conducta de alguien de los estratos más bajos de la sociedad. Por suerte, Lucien ha estado recluido más de 1 año. En ese caso, podría emular al ser humano más noble que conoce, a su asesino, el comandante. Con una cálida sonrisa, Lucien dio las gracias a Edwin por su preocupación y señaló su notable recuperación. Además, salió para ocuparse de los asuntos familiares que había descuidado durante su ausencia. El mayordomo jefe se quedó momentáneamente atónito ante su elocuencia. Se sintió aliviado de que el joven amo siguiera siendo el mismo. Por suerte, parece que el noble acto de Lucien ha surtido efecto. Intentó salir de la situación lo más rápido posible, pero Edwin le impidió disculparse.
En este momento, el gran duque desea ver a su hijo. Sin demora, llevaron a Lucian al despacho de su padre. El gran duque Sigmund es un hombre muy severo. Ahora le pregunta a Lucian por qué sigue vivo. Lucian se quedó atónito ante aquella pregunta tan fuera de lugar, cortesía de su supuesto padre. El duque pensaba pasar por alto todas sus extravagancias del último año. Usó la muerte de su madre como excusa para desentenderse de sus deberes como noble, comportándose como un niño malcriado, pero, al final, cruzó la línea que no debía haber cruzado. No satisfecho con montar un numerito encerrándose para ocultarse de la mirada pública, intentó hacerse daño, tomándose su propia vida a la ligera. Ahora que lo pienso, el alboroto y el llanto de Hans de antes parecían sinceros. Quería insistir en que debía de haber algún malentendido, pero su padre ya se había cansado de las excusas. Por última vez, el gran duque Sigmund quería oír todos los pensamientos que había mantenido ocultos en su mente estrecha. ¿Por qué iba a usar su cuerpo y sus extremidades débiles para meterse pastillas para dormir en la boca y armar un alboroto? Trabajó en esta gran finca durante mucho tiempo. No es de extrañar que, precisamente, no tuviera ningún recuerdo de Lucian. Hace 15 años, cuando era un simple guardia, el tercer hijo del gran duque, Lucien Valdec, sufrió una muerte trágica y prematura. El gran duque era conocido por haber engendrado 4 hijos con 4 madres distintas. El señor se acostaba sin protección y esparcía su semilla a diestro y siniestro. Jake trabajó para la prestigiosa familia 10 años y, como era natural, se cruzó muchas veces con los jóvenes señores y sus madres. Pero no recordaba haber conocido a Lucien ni a su madre en persona. Lady Valdec murió pronto por una enfermedad grave, y su hijo acabó con el mismo destino. Por motivos entonces desconocidos, Jake, el guardia, asumió que la madre y el hijo solo habían tenido mala suerte. Lucius, enfermizo y frágil, debía de tener la verdadera causa de la muerte oculta. Tras la muerte de su madre, su posición incierta en la familia y muchas otras razones deprimentes, la carga debió de hacerse demasiado pesada para el joven. Al final decidió tomar pastillas para dormir y casi alcanzó una dosis letal. En realidad, solo buscaba, aunque fuera un poco, la atención de su padre. Fue un grito de auxilio, sin embargo, no tuvo en cuenta el daño que un año de reclusión había causado a su frágil constitución. Incapaz de soportar los efectos del fármaco, Lucius Valdec exhaló accidentalmente su último aliento. El nuevo Lucius debe ingeniárselas para salir bien de este asunto delicado. El duque suena algo cruel con un hijo desatendido al que no ha visto en un año. Y la reprimenda fue algo dura. Aunque Sigmund parezca muy estoico, sigue siendo padre. Por dentro, debe de estar lleno de dudas. Pero no es momento de pensar en los sentimientos de otro. Lucius está a punto de caer por el precipicio de la nobleza. Puede que no tenga otra oportunidad de redimirse si dice algo inapropiado. Cuando el duque plantea un ultimátum firme, puede estar seguro de que lo cumplirá. Lucius casi podía oír el sonido de las grietas formándose en el dorado futuro que le habían prometido. Si no le daba al gran duque una respuesta satisfactoria por sus actos, como mínimo lo enviarían lejos, como sacerdote, a un monasterio remoto. Todavía no está listo para despedirse del mundo secular. El peor final sería que lo arrastrasen a un territorio norteño implacable, sufriendo de por vida el frío que hiela los huesos en campos nevados y el hambre de bestias hambrientas. Le quedan pocas horas para que le corten el cuello y empiece una nueva vida. Sin embargo, el primer dilema real ya ha mostrado su fea cara. Lucius se negó a permitir que un enredo familiar arruinara su valiosa segunda oportunidad. Así que habló, como su padre le ordenó. Primero, se disculpó sinceramente por manchar el nombre de los Valdec con su imprudencia, y por haber preocupado mucho a todos, especialmente a su padre. Admitió su culpa y prometió aceptar de buen grado cualquier castigo que el gran duque impusiera, pero eso no bastará para conmover a uno de los hombres más poderosos del imperio. En vez de apelar al instinto paternal de su padre, instó al duque a alegrarse cuanto su corazón quisiera. Lo pasado ya es irreversible. En vez de atar su vida, salvada al borde de la muerte, al pasado, pretende vivir con empeño de cara al brillante futuro que le espera. Su postura, su convicción y su confianza hicieron que sus palabras fueran realmente convincentes. En lugar de una reprimenda, suplicó al hombre que tenía delante que, no como gran duque, sino como padre, le ofreciera una palabra de aliento. Lucius cree que un hijo que se equivoca debe arrepentirse sinceramente ante sus padres, y que los padres deben acoger de buen grado a ese hijo. ¿No es ese el deber correcto entre padres e hijos, unidos por las leyes del cielo? El mayordomo principal, Edwin, se quedó muy asombrado por la elocuencia del discurso del joven amo. Percibió el drástico cambio en el aura y el ambiente del muchacho. Lucius actuaba y hablaba muy distinto al niño enclenque que siempre se encogía. El joven que tenía delante era alguien completamente diferente. Tras pensar en lo que el muchacho acababa de soltar, al duque Sigmund no le gustó que le dieran lecciones sobre los deberes de un padre. Aún así, en su rostro se vio una breve y tenue sonrisa de suficiencia. Escuchar a su hijo le hizo ver que ya había vivido lo suficiente como para ver de todo. Al notar cómo la voz severa de su padre se suavizaba, aunque solo un poco, Lucius suspiró por dentro, aliviado. Tal y como esperaba, en vez de inclinarse y acobardarse, lo correcto fue enfrentarse a su padre con audacia. En vez de una rata que siempre camina de puntillas sobre cáscaras de huevo, el gran duque valora el espíritu de un perro salvaje que sabe atacar con firmeza.
Sus 10 años de servicio a Sigmund Waldeck le resultan útiles ahora. El duque nunca esperó oír a su hijo más maltrecho mostrarse tan descarado tras volver de entre los muertos. Como el propio Lucius mencionó la diligencia, Sigmund preguntó a su tercer hijo cuáles eran sus planes de ahora en adelante. Eligiendo bien sus palabras, Lucius respondió que el primer paso sería reparar su cuerpo maltrecho. Después, la imagen del combatiente más talentoso con el que jamás había luchado, cruzó fugazmente por su mente. Cuando su cuerpo vuelva a estar sano, piensa aprender a usar la espada como se debe y tomárselo en serio. Esta vez creyó que comer y dormir con constancia acabaría devolviéndole la vitalidad y que, de algún modo, todo saldría bien. La mueca de ceño fruncido del duque desapareció. Le impresionó la retórica sorprendentemente hábil de su hijo. Si todo lo que dijo Lucius son solo palabras vacías o no, el tiempo lo dirá. Para empezar, el duque Sigmund dejó que el mayordomo mayor, Edwin, diera a los chicos algo que ayudara, en vez de unas palabras que, por ahora, no servirían. Sería más útil echar una mano a un antiguo ermitaño que se ha reformado. Edwin aceptó sus órdenes y calculó que el proceso no llevaría mucho tiempo. Lucius era el único en la sala que no tenía ni idea de qué estaban hablando aquellos viejos. No tardó demasiado en comprender en qué consistía la ayuda de su padre. Varios carruajes se acercaron al castillo y descargaron sus pesadas cargas. Los ayudantes llevaron innumerables arcas de madera y las colocaron frente a la finca. Dentro de cada una se ocultaban riquezas inconcebibles, desde monedas de oro hasta joyas valiosas. Lucius nunca había visto recursos tan abundantes, ni siquiera cuando trabajaba como mercenario. ¿Esto es lo que significa ser un gran noble? Le concedieron una asignación enorme sin hacer nada. Aquel tesoro era solo para un mes, con monedas de oro llenándole los bolsillos. Tal vez valga la pena intentar invertir en algo revolucionario, algo que pudiera transformar por completo su cuerpo debilitado. Ya puede imaginarse presumiendo y dejando en evidencia a todos en el imperio. Solo necesita elaborar un elixir muy especial. Tras reunirse y hablar con su tercer hijo, el gran duque Sigmund sintió el impulso de pasear por su impecable jardín. Edwin lo siguió mientras ponía en orden sus pensamientos. Según el mayordomo principal, este era el lugar que la madre de la difunta gran duquesa Lucian atesoraba mucho antes de fallecer. El duque no había visitado este lugar tan nostálgico desde hacía tiempo. Es evidente por qué eligió hoy para hacer cambiar a ese joven señor. El cambio repentino de Lucian debió de recordarle a Sigmund los días de antaño. Aunque el niño cayó un momento en desgracia ante su padre, el duque seguía teniendo debilidad por él. Al fin y al cabo, era el hijo de la gran duquesa a la que el gran duque más apreciaba. Al llegar al centro del hermoso jardín, Sigmund comentó lo patético en que se había convertido su hijo. El chico no dejaba de mirar a un lado y a otro, como si tuviera miedo de todo lo que lo rodeaba. Gimotearía como un perro apaleado si Sigmund alzaba la voz, aunque fuera solo un poco. La actitud de Lucien se había alejado tanto de la difunta duquesa que Sigmund estuvo a punto de rendirse con él. Sigmund creía que Lucian solo se parecía a su madre en el físico. Pero hoy, por primera vez, su opinión sobre el muchacho cambió, y pensó que quizás se había equivocado. Después de aquella reunión, Edwin también debió notar el cambio drástico. En vez de acobardarse, aquel niño miró a su padre a los ojos y expuso su opinión con valentía. No vaciló ante la presión y demostró una entereza muy firme. Desde el principio sabían que Lucian tenía un corazón tierno. Quizás solo floreció un poco más tarde que sus hermanos. Al fin y al cabo, ha heredado la sangre del gran duque. Aún así, Sigmund sigue siendo cauteloso y no quiere hacerse ilusiones. De ahora en adelante, le asignará a Lucian tareas que no podrán resolverse solo con unas pocas palabras elocuentes. A propósito de eso, Edwin planteó un posible problema. Reanudaron el flujo de fondos de apoyo al bolsillo de Lucian. Este hecho ya se había filtrado fuera. Tras investigar, Edwin descubrió que Jordi Waldeck, el segundo joven amo, estaba implicado. Además, Jordi ya había actuado. Destituyó al ayudante principal de Lucian y colocó en ese puesto de poder a un colaborador cercano, dejando clara su intención de mantener a su hermano pequeño bajo control. Sigmund entiende que su segundo hijo guarda profundos resentimientos hacia el pequeño por asuntos maternos, pero su insistencia es preocupante. Edwin se ofreció a intervenir, pero el gran duque le impidió ayudar, aunque quizá fuera demasiado duro para alguien que acababa de dar sus primeros pasos. Las acciones malintencionadas de Jordi no son más que mezquinos trucos que no habrían funcionado si Lucian hubiera gestionado bien su entorno con más antelación. No es más que el precio que el tercero debe pagar por no haber entrado en razón antes. Sigmund quiere ver por el momento cómo afrontaría su hijo un problema como este. Si Lucian fracasa, entonces será responsabilidad suya. La sangre de la familia Waldeck es la clave. Pero abrir la puerta siempre debe hacerse con el propio poder. Es el camino del león. Unos días después, Lucian había vuelto a encerrarse en su habitación, con Hans vigilando la puerta, lo que despertó rumores inquietantes entre su personal. Han pasado 3 días desde que los fondos de apoyo, interrumpidos, volvieron a fluir. Cuando llegaron aquellos cofres apilados, Hans no podía creer lo que veían sus ojos. El joven amo atribuyó el libre flujo de oro a que la charla con el gran duque había ido bien. Con la relación entre padre e hijo tan deteriorada, Hans entendía que para el joven amo no había sido nada fácil.
El sirviente no podía sentirse más orgulloso al ver que su señor seguía adelante, en vez de regodearse en la tristeza. Sin que Hans lo supiera, la mente de Lucian bullía de posibilidades. Tanta riqueza podía desbloquearlo todo. Con recursos de sobra, quizá tendría lo necesario para reformar por completo su cuerpo debilitado. La forma física ideal está a su alcance si consigue sintetizar el elixir con éxito. Solo necesitó 3 días para agotar el fondo de apoyo, convirtiendo su habitación en un antro de drogas mugriento. Ha estado trabajando sin parar para perfeccionar su metodología. Hans debe de estar lleno de curiosidad a estas alturas, pero verle custodiar la puerta con diligencia, sin cuestionar sus órdenes, es un ejemplo de lealtad. En la mesa de trabajo de Lucian había utensilios para preparar brebajes que el hijo de un gran duque jamás habría tocado. A su alrededor había cajones con hierbas absurdamente caras que solo crecen bajo la luz de la luna. El uso común de la rara hierba de luz de luna aún ni siquiera se ha descubierto. En este momento, Lucian despilfarró toda su asignación mensual para comprar todo lo que pudo. Para todos, ahora mismo Lucian podría parecer un loco, pero en un año esta decisión daría frutos. El precio de la hierba de luz de luna se dispararía 10. No, más de 20 veces. Es como comprar Bitcoin en forma de flor en 2010. Ahora que trabaja por su cuenta para extraer el valor de esta hierba milagrosa, ha ganado un nuevo respeto por la audacia del gremio de alquimistas. Cuando comenzaron a experimentar con las hierbas de luz de luna, el éxito debía de ser incierto, pero aún así se arriesgaron y reunieron todas las hierbas de luz de luna del imperio. Se jugaron la apuesta de su vida, con el destino del gremio en juego. Gracias a esa audacia, los alquimistas lanzarían un elixir sin precedentes que sacudió al imperio hasta sus cimientos. La gente llamaba a la droga milagrosa la bebida de los dioses. Néctar. Por la arrogancia de vincular a Dios con una simple droga, el gremio de alquimistas corría el riesgo de ser acusado de blasfemia por la iglesia. Pero, en cuanto se conoció la eficacia del néctar, todo el mundo estaba tan ocupado intentando conseguirlo que las acusaciones de blasfemia se olvidaron. Tras 3 días de duro trabajo con su equipo de alquimia, Lucian por fin logró preparar un lote aceptable. El néctar puso en duda una proposición que no se había cuestionado en más de 1000 años. Se supone que el nivel que puede alcanzar un artista marcial queda fijado al nacer. Durante mucho tiempo, ese límite se consideró una ley absoluta. Se creía que desafiar la naturaleza innata estaba predeterminado y que la constitución de una persona no podía cambiar. Pero ese sentido común se hizo añicos rápidamente gracias a néctar. Con solo beber un vial puede convertir a quienes no tienen talento en un guerrero competente. El que preparó a toda prisa en su habitación no llega a la eficacia del original. Después de todo, no es un alquimista de verdad, solo sabe hacer el que se produce en masa. Pero esta botella debería bastar para reparar su cuerpo, ahora mismo tan gravemente destrozado. Tuvo suerte de haber vuelto al pasado para hacerlo posible. Más tarde, cuando la era caótica se extendió por todo el imperio, lo primero en arder fue el gremio de alquimistas. Las autoridades consideraron que la receta del néctar era una fuerza desestabilizadora que amenazaba el equilibrio de poder. Los hombres sentados en sus tronos intentaron borrar la receta original de la historia. Aún así, algunas personas reunieron suficientes pistas para improvisar algo parecido. Una de ellas fue Jake, el mercenario. La mayoría de los hombres que experimentaron con la hierba de luz de luna murió por sus efectos secundarios, pero él lo logró sin vacilar. Lucian abrió el vial de néctar recién preparado y se bebió su contenido de un trago. Así, se convirtió en el primer ser humano en transformar el poder de la naturaleza en propio. Según lo bien que fuera el proceso de circulación, podría aprovechar la afluencia de maná que recorría todo su cuerpo para evolucionar. La calidad y la fuerza que uno puede extraer varían mucho de una persona a otra. Aprovechándose del poder milagroso del néctar, empezó a ensanchar a la fuerza los conductos obstruidos en su cuerpo. Lucian pensó que los efectos de la droga cesarían cuando sus conductos se hubieran abierto. Pero estaba equivocado. Normalmente, uno debería sentir un dolor insoportable por lo intenso del proceso. Sin embargo, él se sentía bien. Al contrario, un abundante maná se extiende sin trabas por todo su cuerpo, como si encontrara y ocupara el lugar que le corresponde. Hasta el cuerpo de un recién nacido suele tener impurezas que, en algún momento, bloquearían la circulación. Es posible que Lucius Valdek pertenezca por naturaleza al mundo de los genios dotados de forma innata. Mientras el sol empezaba a ponerse, se oía a Hans, nervioso, paseándose de un lado a otro fuera de la habitación de Lucian. Por fin, la puerta, que llevaba días cerrada con llave, se entreabrió. El joven amo salió al fin de su reclusión y preguntó a Hans si había pasado algo mientras estuvo encerrado. Como siempre, el criado llorón corrió hacia su amo, angustiado. Hans intentó una y otra vez llamar al joven maestro, pero no recibió respuesta. Lo único que podía hacer era vigilar la puerta día y noche. Estaba aterrorizado de que hubiera ocurrido algo o de que Lucian se hubiera recluido otra vez. Pero nada más lejos de la realidad. Los ojos del joven amo son más agudos que nunca. Como quien mejor lo conocía, Hans se dio cuenta de que, sin duda, algo había cambiado. Por fuera, Lucian se sentía y se veía como alguien distinto. Todavía no habrá grandes cambios. Bajo su ropa elegante, sigue siendo un chico escuálido. Está en los huesos. Aún hace falta una alimentación adecuada y tiempo para remediarlo. Lo que de verdad importa es el cambio interior. Ahora, su corazón late con fuerza y bombea el maná más puro. Por dentro, cambia a un ritmo vertiginoso.
La constitución natural de Lucian hizo posible este resultado. Al sentir el efecto sin obstáculos del néctar, se ha convencido de que el potencial de su cuerpo lo sitúa en la misma categoría que las figuras legendarias que cambiaron el mundo. Si todo va bien, quizá incluso supere su mejor etapa como capitán mercenario en menos de un año. Como Han le ha ayudado mucho estos días, en parte se siente en deuda con él. Creía que la recompensa y el castigo debían quedar siempre bien claros. Agarró al chico por los hombros e instó a Hans a escuchar bien. Le aconsejó que gastara todos sus ahorros hasta quedarse en ropa interior, y lo invirtiera todo, desde el principio, en una inversión muy lucrativa. Aslo y Lucian prometió darle al pobre sirviente el dinero más fácil que ganaría en su vida. Sintiéndose como un santo bondadoso, prometió incluir a Hans mientras la inversión se disparaba hasta la luna. Se lo tomaba muy en serio. En su época, no había noble que velara por un sirviente así. Una semana después de tomar la droga milagrosa, a Lucian le apeteció pasear por el tranquilo bosque cercano. Silbaba y tarareaba durante todo el paseo, mientras Hans miraba a su joven amo como si se hubiera vuelto loco. Lucien solo disfrutaba de un estilo de vida tan celestial. Nunca habría imaginado que la vida pudiera ser tan cómoda en la residencia del duque. Aparecían comidas deliciosas siempre que quería darse un banquete como un rey. Su habitación se limpiaba y se mantenía impecable sin que tuviera que mover un dedo. Las criadas incluso le hacían la cama sin que tuviera que pedirlo. Cuando era un simple mercenario, pasar hambre era parte de su rutina diaria. Gracias a las comodidades de la nobleza, ha podido centrarse en recuperarse por completo. También resolvió un asunto que le rondaba la cabeza desde la última semana. Ha investigado la existencia de Jake, quien se suponía que debía estar empleado como guardia de la casa Valdec en esta línea temporal. Al consultarlo con el actual capitán de la guardia, descubrió que nadie que se pareciera siquiera a un hombre llamado Jake había presentado jamás una solicitud. El turno y el puesto en los que trabajó durante una década ahora los cubre otro tipo al que no ha visto jamás. Por ahora, esto es lo mejor. No hay nada bueno que sacar de encontrarse con su yo pasado. Incluso podría servir como distracción. Además, no tiene agallas para enfrentarse a lo que era entonces. Probablemente se moriría de vergüenza allí mismo. Cuando llegaron cerca de su destino, en lo más profundo del bosque tranquilo, Hans expresó sus dudas sobre seguir adelante. El Lucius de antes siempre había detestado pisar el campo de entrenamiento. A su yo actual no le importa nada. Hans le recordó a su señor que, desde que Lucius fue reprendido por el segundo joven señor la última vez, juró no volver nunca a ese lugar inmundo. Por la reacción de Hans, es fácil imaginar lo que pasó entonces. Para un joven noble de la casa del Gran Duque, entrenar con la espada es un requisito básico. Su hermano mayor, Jordi, debió de haber usado el campo de entrenamiento como lugar perfecto para bajarle los humos. Con el pretexto de entrenar con la espada, sembró un terror absoluto en la mente del joven Lucien, asegurándose de que un rival por la sucesión no volviera a pisar el campo de entrenamiento. Es fácil imaginar por qué Jordi haría algo tan cruel. Pero ya no hace falta preocuparse por eso. Todo lo que ocurrió en el pasado se queda en el pasado. Ha llegado el momento de superar ese miedo. Hans solo debe tener un poco de fe y seguir de cerca a su maestro. Dentro del campo de entrenamiento, los caballeros de Valdec estaban alborotados al oír que el tercer joven señor había ido por voluntad propia a su recinto sagrado. Un caballero con bigote estaba especialmente molesto de que ese mocoso de la familia Valdec se atreviera a pisar el campo de entrenamiento. Lo ve como una oportunidad para recordarle al chico lo que ocurrió la última vez que intentó venir aquí. Primero, envió a alguien para informar al encargado del recinto de la llegada del tercer hijo. El señor Bigotes se asegurará de preparar bien la comida antes de que llegue el jefe. Al entrar en la instalación, Lucien vio un lugar que jamás habría imaginado. Había muchas armas de repuesto, ordenadas en estantes. No hacía falta preocuparse por romperlas durante el entrenamiento. El espacio y el lugar estaban totalmente despejados, ideales para moverse en serio. Es ridículo pensar que todo esto sea la instalación privada de una sola persona. Si él y sus hombres hubieran podido entrenar en un sitio así, quizá algunos habrían vivido un poco más. Su ensimismamiento se vio interrumpido por la voz estridente del caballero del bigote. Expresó con sarcasmo su sorpresa al ver entrar al tercer joven maestro. El señor Bigotes se aseguró de recordarle a Lucian lo que pasó la última vez que el joven maestro Jordi le dio una lección al tercer hijo delante de todos. Comparó el incidente con un cordero perseguido por un lobo. El caballero del bigote se burló con desdén y ridiculizó a Lucian, disimulando, por llevar a un sirviente a un lugar sagrado para los guerreros. Se llamaba Hendrik, y hasta su presentación tenía una burla apenas velada hacia Lucian. Hace un año, Hendrik guió personalmente la lección de esgrima de Lucian junto al segundo joven amo. A él le resultó una experiencia agradable. No podía decirse lo mismo del Lucian de entonces. Además de su hermano mayor, ese Hendrik también contribuyó a infundir un profundo miedo a la esgrima en el tercer joven maestro. El Lucian actual no podría ser más diferente de lo que fue antes. Con ese desgraciado bigotudo pavoneándose ante él, las cosas se pusieron interesantes. Tradicionalmente, los caballeros son aclamados como la encarnación del honor y la lealtad. Suelen nacer en familias nobles y se les entrena con rigor en artes marciales y etiqueta desde la infancia. Cuando acumulan méritos suficientes en batallas y misiones, pueden ser investidos oficialmente como caballeros por sus señores, elevando su estatus al de auténticos caballeros.
Para Lucian, los caballeros no son más que caros perros de caza. Con los elegantes collares de su amo, deben mostrarse corteses y ganarse el favor de señores y linajes nobles que puedan darles riqueza y honor. Ese arrogante miserable que tiene delante, Hendrik ni siquiera sabe hacer eso bien. La mala posición de Lucian en la familia probablemente influya en el maltrato que recibe. Aún así tiene agallas para actuar como un imbécil, sobre todo por el hombre que lo respalda. La correa de Jordi lo hace sentirse intocable. A decir verdad, a Lucian le encantaría darle a este idiota despistado un entrenamiento intenso, desmontarle la mentalidad desde la base y demás. Se lo pasaría genial jugando con este hombre si tuviera la oportunidad. Por desgracia debe tener en cuenta cómo reaccionaría su padre si se excediera. Le guste o no, los caballeros son la fuerza de combate principal de una casa noble. Son activos valiosos. Cualquier castigo inapropiado solo generaría tensiones entre señor y vasallo. Lucian todavía no puede darlo todo. No es el momento. Con un tono firme, habló. No puede seguir evitando el campo de entrenamiento por un pequeño incidente pasado. Anunció que, a partir de ahora, vendrá con más frecuencia para aprender las formas de espada. Ya ha desperdiciado muchísimo tiempo pudriéndose. Tiene mucho que recuperar. Oír al tercer joven señor decir que quería aprender formas de espada hizo que Hendrik soltara una carcajada. Afirmó que ya era muy tarde para ponerse a aprender. Dada la edad de Lucian, explicó que, tras los 15 años, empezar de cero sería imposible para un joven de 16 que se ha pasado encerrado. En esencia, ya no había nada que hacer. Las formas de espada son técnicas secretas y legados dejados por quienes les precedieron. Con solo seguir los movimientos ideados por los antepasados, la nueva generación podría obtener revelaciones. También podrían perfeccionar el cuerpo, mostrando la sabiduría antigua en su máxima expresión, pero, para empezar, las formas de espada solo son accesibles para quienes tienen abierto el camino del maná. Según Hendrik, esos canales de maná se cierran tras los 16 años. Si Lucian empieza ahora, no sería más que ejercicio físico. Las formas de espada sin iluminación son una cáscara vacía, totalmente inútiles. Quizá eso le vendría bien al tercer joven amo. Más entrenamiento inútil para un noble inútil. Incluso podría llegar a ser el mejor bailarín del imperio. Así, puede ahorrar tiempo y hallar aquello para lo que de verdad está hecho, en vez de blandir una espada sin sentido. Hendrik también propuso que Lucian se limitara a pasar los días cuidando los jardines. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene un papel que desempeñar en este mundo. A juzgar por el silencio de los demás caballeros, parece que apoyan las burlas de Hendrik. El caballero del bigote estaba orgulloso de sí mismo por bajarle los humos a un joven noble, dejándolo sin habla e incapaz de decir palabra. En realidad, eso de que el camino del maná se cierra a los 16 años es una mentira descarada. Se podría destapar fácilmente con un poco de comprobación. Pero a Hendrik no le importa. Si alguna vez lo señalan, puede hacerse el tonto y zanjarlo sin llamar la atención. Su verdadero objetivo ya está cumplido. Solo quería aplastar del todo las esperanzas de un crío insensato, incapaz siquiera de replicar. Cada noche, en el campo de entrenamiento, Lucian parece un gusano patético, aterrorizado y paralizado, mientras hasta un simple sirviente se burla de él. En respuesta, el tercer joven maestro siguió la corriente y contestó con voz tímida y temblorosa. Dijo que lo de Hendrik sonaba un poco distinto de lo que decía el texto. Que él sepa, el camino del maná no se cierra a los 16, sino a los 25. No debería haber problemas si empieza ahora. Hendrik afirmó de malas maneras que tenía razón. Lucian intervino y metió en el asunto a su hermano mayor, Jordi, preguntando si el superior de Hendrik opinaba igual sobre la cuestión. ¡Qué idiota! Hendrik respondió confiado que su superior le daría la razón. Ni siquiera sabía que acababa de caer en una trampa bien tendida. Lucian lamentó que la casa Waldeck fuera camino de la ruina. Últimamente, hasta incluía al despistado Hans en su actuación. El tercer joven maestro se quejó de que el necio caballero que tenía delante ni siquiera podía entender lo más básico, algo que hasta un perro callejero sabría. ¿Cuántos talentos prometedores han visto sus oportunidades robadas por la ignorancia? Si los caballeros de su casa ni siquiera pueden retener una verdad básica en sus diminutos cerebros, la próxima generación de caballeros está perdida. Gracias a la lengua suelta de Hendrik, Lucian pudo culpar al cráneo vacío de su querido hermano. Si Jordi dirige los campos de entrenamiento con tanta ignorancia, entonces esto es una deshonra para la casa y una crisis evidente. Seguro que un simple vasallo como Hendrik nunca intentaría engañar al propio hijo del señor. Tras oír la airada perorata de Lucian, el señor Bigotes vaciló un poco. Que te acusen de engañar al hijo del gran duque es grave. Un caballero de la familia Waldeck no haría algo tan mezquino, ¿verdad? Temiendo decir algo mal, Hendrik se mantuvo firme en lo que había dicho antes. Lucian piensa tomarse este asunto muy en serio. Un descuido así no puede pasarse por alto. Ha llegado el momento de mostrarle a este caballero lo que pasa cuando habla de más. Parece que Sir Hendrik no se da cuenta de lo grave que es este asunto. Si solo hubiera querido humillar a Lucian, el benevolente joven señor lo habría dejado pasar con gracia. Está dispuesto a admitir que Hendrik y todos los demás aquí lo miran con hostilidad por sus propios errores, al olvidar sus deberes nobiliarios y malgastar el tiempo. Nunca reprendería a su gente por hacerle rendir cuentas. Además, si los caballeros y su hermano, pilar de un gran ducado, frenan el reclutamiento de talento por ideas erróneas, Lucian no se quedará de brazos cruzados ni mirará hacia otro lado. La ignorancia provocaría fisuras en el poder militar de los estimados caballeros Waldeck. En rigor, podría acarrear un grave peligro para su gente.
En tan pocas palabras, Lucian le dio la vuelta a la situación y transformó la burla en un discurso honorable. Como alguien que lleva con orgullo el nombre de Valdek, es justo que se indigne ante semejante mala praxis. Expuso su argumento con acierto e hizo que el idiota de Hendrik comprendiera la verdadera gravedad de sus palabras. Más le valdría preparar su bigote para las consecuencias de este encuentro. Lucian amenazó con informar de este incidente a su padre y solicitar una depuración interna contra los vasallos de Jordi. Hendrik no podía creer lo que acababa de pasar. El chico que antes temblaba ante la más mínima burla, ahora contraataca. Hace apenas un año, Lucian era tan frágil como un corderito recién nacido. Ahora es como un lobo hambriento, un depredador ápice capaz de aplastar al pobre Hendrik sin dudar. Al ver el alboroto, el dueño del campo de entrenamiento se vio forzado a intervenir. Jordi Valdek, segundo hijo del Gran Duque, por fin salió a la palestra. Hendrik estaba a punto de hacerse encima, mientras que Lucian se alegraba de que su hermano mayor hubiera llegado justo a tiempo. Jordi miró a su hermano menor con un claro gesto de repulsión. Presa del pánico, Hendrik corrió rápido hasta su señor para explicar lo que pasaba. Se trababa al hablar, intentando encontrar una explicación que lo librara de toda culpa. Harto de su tartamudeo, Jordi lo mandó callar al instante. No hacen falta explicaciones. Jordi había estado observando desde lejos todo el tiempo. Vio y oyó con sus propios ojos el vergonzoso comportamiento de Hendrik. El caballero debería avergonzarse por dejarse influir por un niño que apenas tiene la mitad de su edad. Jordi estaba muy decepcionado. Apretando con fuerza el hombro del caballero, le ordenó que corrigiera esa expresión desagradable, salvo que quisiera poner a su señor en una situación aún más difícil. Hans se escondió detrás de Lucian mientras Jordi se acercaba. El sirviente cobarde temblaba mientras el tercer joven señor miraba a su hermano mayor a los ojos. Al ver a Jordi por primera vez en mucho tiempo, Lucian se burló de la cara de su hermano mayor. Jordi Valdek es visto por muchos como un noble entre nobles. Es famoso por tener una personalidad de mierda, incluso en la primera vida de Lucian. Como tenía mucha menos influencia que el primogénito del Gran Duque, Jordi acabó reclutando a gente ajena para su bando. La mayoría acabaría con finales horribles. Cuando Jordi cree que una herramienta ya no le sirve, suele incriminarla o deshacerse de ella. Por ahora, Lucian ofreció a su hermano mayor una sonrisa cortés y un saludo apropiado. Hacía mucho que no hablaban, así que le dedicó cortesías genéricas, sin rodeos. Jordi llamó a Lucian una criatura necia. Dijo haber visto todo desde que su hermano menor pisó los campos de entrenamiento. Lo acusó de atreverse a actuar de un modo que manchaba la dignidad de su venerada familia. Lucian mantuvo la compostura y pidió a su hermano mayor que explicara su acusación. Jordi se excusó diciendo que hacía mucho que Sir Hendrik no estudiaba teoría, así que el encuentro previo no fue más que un malentendido. Aún así, implicar su honorable nombre para sembrar confusión innecesaria fue un error evidente. Por ello, Hendrik no puede quedar exento de responsabilidad. Sin embargo, Jordi no piensa reprender ni castigar a su hombre por un incidente menor. Porque, a diferencia de su inútil hermano menor, dice conocer el peso de la lealtad y cuánta sangre derramó Sir Hendrik por la familia. Además, quien huyó por no aguantar siquiera el entrenamiento básico de esgrima no tiene derecho a criticar ni culpar a un auténtico caballero. Jordi insistió en que Lucian debía aprender antes a respetar a sus vasallos, antes de acusar. Solo gracias a la orden diligente de los caballeros Valdek puede existir y gobernar. Jordi se volvió hacia sus hombres y se disculpó de verdad, en nombre de su hermano menor, por el alboroto de hoy. Tomando las palabras de Lucian como un arrebato de un niño inmaduro al que había que tratar con indulgencia, prometió vigilar especialmente a su imprudente hermano pequeño. Lucian quedó bastante impresionado por cómo Jordi gestionó su ataque verbal. Aquel hombre piensa muy rápido. Lucian dirigió a propósito sus insultos y acusaciones contra Jordi, pero el segundo hijo, con astucia, lo convirtió en un insulto contra los caballeros, enardeciéndolos y, al mismo tiempo, quedando bien. Lo de hoy no ha sido más que un calentamiento. Reconocerá a Jordi el mérito de haber gestionado el asunto en cuestión. Con la mano en el pecho, Lucian admitió el malentendido, y agradeció que Jordi optara por abstenerse de una reprimenda en toda regla, pese a la osadía de haber insultado a un hermano mayor. Fingió tomarse muy en serio las palabras de Jordi, viéndolas como una guía valiosa. Incluso mientras elogiaba a su hermano mayor, Lucian halló la forma de llamarle un necio sin ceso. De forma indirecta, expresó vergüenza por haber dicho antes cosas tan embarazosas, mostrándose como un hermano menor ansioso por aprender de la bondad del hermano mayor. Lucian elogió a Jordi de forma exagerada, ordenando a Hans que anotara de inmediato las enseñanzas de su hermano mayor. El papel, sencillamente, no sirve. Tales palabras deben bordarse en la seda más fina. Hacer esto cumple dos propósitos. Está utilizando a Jordi para borrar la imagen débil de Lucian, al tiempo que graba en la mente de todos una impresión nueva y sólida. Esto es un cambio de imagen. El patético tercer joven amo ya no existe. En su lugar hay un hombre que sabe cómo jugar al juego de la nobleza. Dicho esto, Lucian se excusó y pidió permiso a Jordi para retirarse. No les espera nada bueno a ninguno de los dos si siguen discutiendo ante los vasallos. Al fin y al cabo, Jordi no perdió. Pero no pudo evitar enfurecerse por las tácticas de Lucian, con su lengua de plata, para provocarlo. Quería mantener a ese mocoso en su territorio un poco más, para darle una lección más dura, pero Lucian le recordó que su padre le ha estado vigilando de cerca estos días. Empezando desde cero, no tiene nada que perder. No se puede decir lo mismo de su hermano.
Se dio la vuelta e interpretó el silencio de Jordi como su consentimiento. Lucian agarró a Hans y salió disparado del campo de entrenamiento sin que nadie lo impidiera. Disfrutó bromeando un poco con Jordi. Y ahora se marchan. En cuanto Lucian se marchó, Hendrik intentó incitar a su señor, Jordi, para evitar que se fuera de rositas. Fue lo peor que pudo haber hecho. En estos momentos, Jordi está que estalla de rabia. Sabía que, de algún modo, le habían tomado el pelo. Lucian y Hans tomaron el mismo camino pintoresco que habían seguido antes. El criado personal se sentía intranquilo, sabiendo que habían ofendido al segundo hijo. Lucian sabe mejor que nadie de lo que es capaz el segundo joven amo, Jordi. Hans teme las posibles represalias de ese monstruo. Aunque de algún modo tengan suerte esta vez, no hay ninguna garantía de que la próxima vayan a salir indemnes. Hans parecía un animal indefenso, aterrorizado ante la posibilidad de ser casado. Lucian comprendía por qué Hans se comportaba así. El chico está pasando por algo que solo quienes han trabajado al servicio de la nobleza podrían entender. Cuando un superior inútil la lía y se lava las manos de cualquier culpa, los de abajo suelen quedarse atrás para sufrir. No hay nada más indignante que un amo al que no le importa en absoluto. Lucian conoce muy bien esa sensación y no permitirá que el pequeño Hans pase por lo mismo que él pasó. Aseguró a su sirviente que un simple caballero no podrá ponerles la mano encima. No permitirá que eso pase. Estos días tan frenéticos, Hans lo ha pasado muy mal. Lucian le agradece todo lo que ha hecho. Cuando un amo actúa como un idiota, siempre son los de abajo quienes acaban aplastados. Como asistente del excéntrico joven amo, Hans habrá sufrido bastante. Para calmar sus temores, Lucian le prometió que, desde ahora, no dejará que se menosprecie a los suyos. No vivirán con miedo. Pese a las acciones aparentemente insensatas de su amo, Hans se tomó muy en serio la promesa del segundo joven señor y aceptó su mano en señal de apoyo. De vuelta en la finca Waldeck, Lucian pasea con su fiel asistente. Tras el incidente en la sala de entrenamiento, le resultó raro que todo hubiera quedado en un silencio inquietante. Sabe que Jordi no es de los que se quedan de brazos cruzados y aguantan una paliza sin responder. Hoy, Lucian descubrió el mezquino truco que su hermano tramaba entre bastidores. Recibió un papel que le enfureció más que nunca. Curiosamente, ni siquiera el normalmente dócil Hans pudo dejar pasar el contenido de aquel papel. Amo y sirviente avanzaban como si acabaran de sufrir la peor injusticia posible. Su hermano se atrevió a tocar lo único que jamás debió tocar. La asignación de Lucian. Hans solo estaba implicado porque incluso le habían descontado el sueldo. Lucian se despertó hoy más temprano de buen ánimo. Sabía que llegaría la carta con el plan presupuestario de este mes. Hoy se supone que debe comprar más hierbas de luz de luna y abastecerse de los suministros necesarios. Se suponía que su cuenta se repondría tras el derroche del mes pasado, al menos así debería haber sido, pero al ver la cifra en aquel papel, su sonrisa se desvaneció rápidamente. Se quedó tan conmocionado que el documento se le resbaló de las manos. Según el resumen del presupuesto, su asignación se redujo un 75%. Del mismo modo, el sueldo de Hans bajó un 30%. Ese malnacido de Jordi se atrevió a manipular sus cifras mediante la doncella principal que puso en el anexo de Lucian. Era imperdonable que hicieran algo así, sabiendo que la malversación es un delito grave, castigado con una ejecución severa, incluso entre la nobleza. Lucian admitió que en parte era culpa suya. La única razón por la que su hermano pudo hacer una maniobra tan absurda fue una brecha en sus defensas. Tras la muerte de la tercera duquesa, Lucian confió la gestión del presupuesto a otra persona. Dana, la antigua ama de llaves principal que llevaba mucho tiempo con la familia, gestionó el presupuesto con diligencia y pericia. No hace mucho, Dana fue reemplazada por una joven ama de llaves principal, todavía inexperta, que hoy dirige la casa de Lucian. Hoy era la primera vez que se veía cara a cara con la nueva jefa de doncellas. Con una sonrisa, saludó cortésmente a quien se suponía que era su señor. Se presentó como Jenny. Quiso saludar al señor de la casa cuando fue nombrada por primera vez, pero por entonces Lucian no parecía tener intención de salir de su retiro. Es bueno que al fin haya acabado el largo periodo de pasarse el día pudriéndose en la cama. A Hans no le gustó nada el tono que ella usó al hablar con el joven amo. Lucian admitió que Jenny no había dicho nada fuera de lugar. Hoy, quiere saltarse las presentaciones y la charla trivial. Fue a los aposentos de las criadas para tratar asuntos más urgentes. Para abordar el problema de la financiación, decidió enseguida hacerle preguntas directas a Jenny. Le preguntó si había sido ella quien redactó el absurdo plan presupuestario del mes. En respuesta, reprimió una risita. Jenny admitió con orgullo que fue ella quien lo redactó todo. Afirmó que Lucian cedió plena autoridad a la anterior doncella jefe al asumir las responsabilidades de Dana. Solo cumplió sus funciones tal como se le encomendaron. Jenny declaró con astucia que se siente algo desconcertada por las preguntas del joven amo, cuando ha trabajado con tanta diligencia todo este tiempo. Al fin y al cabo, organizar el plan presupuestario era, en origen, una tarea que el señor de la casa debía hacer él mismo. Lucian sabía que Jenny usaría ese hecho como excusa. Su negligencia vuelve a tener parte de culpa, por ello, debe admitir que era inevitable. Sin embargo, algo aún no cuadra. Según el plan presupuestario, la mayor parte de los fondos que su padre reasignó se destinó, de algún modo, a subir el salario de todos los sirvientes. Como el personal de su casa sufrió por una negligencia, está dispuesto a ver la pérdida de dinero como compensación.
Pero si es así, ¿por qué se le recortó el sueldo a Hans en vez de subirlo? Hasta un niño vería que fue un ataque financiero descarado, orquestado por la joven ama de llaves. Jenny se hizo la tonta e insistió en que debía de ser un error. Usó las dificultades de dirigir la casa como excusa para tal descuido. Instó a las criadas bajo sus órdenes a que fueran testigos y confirmaran lo sobrecargada de trabajo que había estado. Al ver cómo se quedaron inmóviles bajo su mirada, era evidente que Jenny ya había tomado el control de la casa a través del servicio. Con sonrisas nerviosas, todas las criadas se apresuraron a defender la decisión de la señorita Jenny mientras la colmaban de elogios. Incluso prometieron ayudar mejor a la ama de llaves principal a partir de ahora para evitar un descuido así. Lucian suspiró, derrotado, y se retiró con Hans. Era la única vez que Hans esperaba que su señor replicara, pero no lo hizo. Ahora mismo, la casa figura a nombre de Lucian. Pero las manos y los pies de su anexo obedecen a otra persona. Antes de salir de las dependencias de las criadas, Lucian le lanzó a Jenny una última pregunta. Esperaba que ella respondiera con cautela. Le preguntó directamente quién era su amo. Para responder a esa pregunta, Jenny insistió en consultar primero a su señor Jordi. Tal y como lo ve Lucian, los tejidos gangrenados deben extirparse para que el cuerpo pueda vivir, y ahora mismo, su corazón se está pudriendo por dentro. La cura para esa podredumbre quizá esté en una taberna de las calles más turbias del territorio de Valdec. Cubierto con una capa oscura, el tercer joven maestro llevó a Hans al turbio establecimiento con el pretexto de ir a pescar, para calmarse. En vez de ir a aguas abiertas, entraron en un local clandestino de peleas, lleno de jugadores degenerados. En vez de eso, en medio de la taberna había un cuadrilátero donde los luchadores se peleaban para entretener a los clientes. Si le preguntas a Lucian, este es el sitio perfecto para pescar. ¿Quién sabe? Quizá hoy pesquen uno grande. Sin mirar el espectáculo principal, se dirigió a la barra vacía. El barman lo vio de lejos y le advirtió al momento que ese lugar no era para que los niños fisgonearan. Lucian se quejó de que un garito no debería ser tan quisquilloso con los clientes. ¿Y si ese cliente resulta estar forrado y le sobra dinero para apostar? En cuanto apareció, la actitud del barman mejoró. Hay varias razones por las que Lucian no mandó azotar con una paleta a la doncella principal delante de todo el personal. En primer lugar, Jenny no es una simple empleada, tiene un respaldo muy sólido, es la hija de la nodriza que prácticamente crió a Jordi desde que era bebé. La ve como a una hermana. Tocar a esa mujer a la ligera no haría más que avivar las llamas y convertirlo en un problema mayor. En segundo lugar, la jerarquía en el anexo de Lucian era un auténtico desastre, peor de lo que había imaginado. Su situación actual se sale por completo de lo razonable y requiere una solución adecuada. Por último, su padre, el duque, está observando. No hay manera de que ese hombre no esté al tanto de la injerencia en el presupuesto. En otras palabras, poner orden en el caos de su casa no es más que otra prueba que debe superar. Solo tendrá que mostrar al gran duque y a su personal lo que se guarda bajo la manga. Para empezar, decidió coger lo que le quedaba de su pequeña asignación y sentarse a las mesas de este antro de juego mugriento. Poco a poco, pero con paso firme, su montón de fichas fue creciendo mientras jugaba cada mano perfectamente. El sonido del refinado barajado del croupier llenó la sala. Ese es el sonido del dinero volviendo a los bolsillos de Lucian. Han pasado ya unas horas desde que se sentó, se concentró y empezó a hacer crecer su capital. Ganaba tantas veces seguidas que su mesa ya atraía a un público. Acababa de dejar sin un duro a uno de los veteranos curtidos del antro, sin despeinarse. Como habitual del antro, el veterano no se creía que un mocoso lo hubiera dejado sin un duro. Lucian soltaba muchas fanfarronadas en la mesa, y eso lo hacía un rival desesperante. Por suerte, el veterano supo cuándo asumir sus pérdidas y retirarse. Hans se quedó pasmado. Nunca había sabido que su maestro fuera un jugador tan experto. Rodeado de altas pilas de fichas rebosantes, Lucian exigió un nuevo rival. Mejor alguien que pudiera plantarle cara. Además de llenarse los bolsillos con el dinero del juego, está desplumando a los pobres pardillos de este garito clandestino por otra razón. Según sus cálculos, el tipo al que llevaba tiempo tentando está a punto de actuar. Tal como esperaba, la puerta de la sala de juego clandestina se abrió de par en par para dar paso a un nuevo rival. La predicción de Lucian se cumplió al detalle. Ya es hora de sacar a flote al pez gordo. Un hombre corpulento entró en la sala y atrajo la atención de todos. Tenía un aspecto rudo y una fea cicatriz que le cruzaba la cara. El hombre se disculpó por no haber reconocido de inmediato a un invitado tan distinguido y por el tardío saludo. Se presentó como Hugo, el gerente de este humilde establecimiento. Hugo chasqueó los dedos y sus crupieres se pusieron manos a la obra. Se disculparon ante todos los demás clientes de la casa de juego, ya que debían cerrar por el resto del día para atender ciertas circunstancias. Los empleados entrenados guiaron con cortesía a los jugadores fuera del antro, prometiéndoles que en su próxima visita los tratarían con aún más generosidad. El negocio de Hugo sufre pérdidas por las molestias a sus otros huéspedes, pero ahora mismo no importa. Mientras el joven señor Lucian pueda disfrutar del juego en paz, habrá valido la pena. Lucian quedó sinceramente impresionado de que Hugo le reconociera, aunque llevaba un tiempo sin dejarse ver en público. Sin embargo, ese tipo de intuición es clave para sobrevivir en este negocio turbio.
Una vez más, el hombre corpulento se disculpó por tardar en saludarle. Lucian afirmó que solo había venido para cambiar un poco de aires, así que no hay ningún problema. Hugo elogió las torres de fichas que había acumulado. Hacía mucho tiempo que un cliente del establecimiento no reunía una pila de ganancias tan grande. Si a Lucian no le importaba, Hugo pidió permiso para ocupar su lugar como próximo oponente en la mesa. El tercer joven señor animó al grandullón a seguir, con su sonrisa de atención al cliente de siempre. Hugo afirmó humildemente que no está a la altura del joven señor, pero que hará todo lo posible por mostrar los pocos trucos que ha aprendido con el tiempo. Sin duda, un duelo contra el encargado de la casa de juego bastaría para pasar el rato. Al sentir la presión que emanaba del hombretón, Hans le susurró al oído a su amo, instándole a cobrar las ganancias y marcharse, pues ya habían ganado bastante dinero. Tiene un muy mal presentimiento sobre ese hombre lleno de cicatrices. Hans había visto a mucha gente aterradora en el castillo, así que sabía que ese tipo iba muy en serio. Los ojos de Hugo, en particular, le impresionaron profundamente a Hans. Unos ojos así son muy difíciles de encontrar. A Lucian le agradó oír que los años de Hans como sirviente en una casa noble no habían sido en vano. Todo lo que Hans sentía en sus entrañas era cierto. Hugo, el tiburón negro, puede tener una sonrisa amable en apariencia, pero no se ganó su apodo porque sí. En la vida anterior de Lucian, el nombre de Hugo sacudía los bajos fondos como un desastre natural. Su camino empezó en los oscuros callejones de una ciudad bajo el territorio de Valdec. Usó su cuerpo rudo y robusto para hacer sangrar a sus enemigos. Con violencia y planes astutos a su favor, se volvió una fuerza imparable. No tardó mucho en alcanzar la notoriedad y la infamia el tiburón negro Hugo. Se metió en el juego, el contrabando, e incluso los asesinatos por encargo. Se involucraba en cualquier delito que le reportara mayores beneficios. Con sus métodos despiadados, con el tiempo amplió sus operaciones y pasó a ser conocido como el Rey de la Noche, gobernando el AMPA de 5 territorios. Más adelante, aprovecharía el inminente colapso del imperio como trampolín hacia algo más público. Mediante una hábil maniobra política, se atribuyó el título de barón. Fue de los primeros en adaptarse a una era de caos, convirtiéndose en uno de los temibles señores de la guerra del imperio. Pero ahora mismo, el tiburón negro Hugo no es más que un novato en el mundo del AMPA. Eso no cambia que es un tipo muy peligroso. Hoy es momento de echar el cebo y atrapar a un tiburón salvaje en estas aguas ensangrentadas. Con una baraja de cartas y una montaña de fichas sobre la mesa, Lucian propuso jugar a un sencillo juego de cartas. Hugo aceptó y añadió que no fijaran un límite de apuestas. Al fin y al cabo, no podía permitir que el joven señor de los Valdec se aburriera con apuestas tan bajas. Lucian aceptó encantado. Solo se alegra de haber encontrado a alguien que hable su mismo idioma bien. Por dentro, Hugo ve a Lucian como el típico niñato que va de duro solo por el apellido de su familia. Un cachorro ingenuo que ni siquiera nota que sus bromas serán la soga que se le irá apretando al cuello. Un silencio ensordecedor llenó la sala mientras el croupier repartía sus cartas. La verdad es que no esperaba que el mocoso dejara sin blanca a los croupieres anteriores. Aún así, Hugo podía usar las ganancias de Lucian a su favor. Para él, un crío inmaduro, embriagado por una pequeña victoria, no haría sino hundirse más en la miseria en cuanto empezara a perder. Hugo se muere de ganas de desplumar a ese mocoso noble y despreocupado en cada mano. Antes de que pudieran empezar a jugar, Lucian actuó como si de repente recordara algo que tenía que hacer. Antes de que empiecen a intentar vaciarse los bolsillos, Lucian quiere hacerle una pregunta a Hugo. Es la primera vez que se conocen, pero el joven amo ya encuentra al genio criminal bastante simpático. Se puede juzgar a un líder con solo percibir el ambiente que rodea a sus subordinados. Está claro que este garito no es precisamente una operación legal. Gestionar un negocio clandestino de esta envergadura no es tarea fácil. Si Hugo cruzara la fina línea de la legalidad, la familia Valdec sin duda se enteraría, y lo más probable es que ya hubiera habido una purga hace tiempo. Hugo insistió en que sabe cuál es su lugar y que procura no ofender a los de arriba. Puede que Lucian sea de la familia Valdec, pero le aseguró al tiburón negro que no es de los estrictos. En lugar de andarse con rodeos, Lucian exigió una respuesta sincera. Quería saber cuándo planea Hugo iniciar la producción en masa. Sin inmutarse lo más mínimo, el tiburón negro preguntó a qué se refería exactamente el muchacho. Cuando Lucian mencionó lo que se preparaba en Vestra, a Hugo se le encogió el estómago. El tercer joven señor de los Valdec soltó, sin más, la bomba, que sabía del alucinógeno ilegal en el que Hugo trabajaba. La auténtica bomba dejó sin aire la sala subterránea. Incluso los guardias de la puerta se quedaron desconcertados. De todos, quizá Hans fue el más conmocionado. Se notaba. Hugo dejó caer las cartas en la mesa mientras su mente empezaba a buscar una respuesta. Al final, optó por hacerse el tonto, pero su tartamudeo dejó claro que estaba alterado. Mientras jugueteaba con sus fichas, Lucian redobló su acusación. Con una sonrisa taimada, añadió que también sabía que Hugo había sido enviado por el marqués Lauren. Los alucinógenos se prepararon para desestabilizar Valdec con la distribución ilegal de drogas. No aprecia para nada las tácticas rastreras del marqués. En su opinión, hay una línea que no debería cruzarse entre familias nobles. Le preguntó a Hugo si compartía esa opinión. Dada la visión de Lucian sobre esta traición, sería más apropiado considerar al tiburón negro como el más notable. ¿Quién, sino él, tendría la osadía de cometer un crimen tan atroz en el territorio de Valdec? Si algo sale mal y le atrapan, todos los vinculados al Gran Ducado intentarían despedazarle miembro a miembro.
Todos los hombres a las órdenes del gran duque le darían caza como a un perro, sin excepción. Ahora, la mente de Hugo es un caos. Si dice algo inapropiado, se arriesga a morir y a quedar del todo expuesto. Por aquí, la familia Valdec es el peor enemigo que uno puede tener. Normalmente, este asunto no habría salido a la luz hasta dentro de otros 2 años. Por aquel entonces, el gran duque recibió un informe sobre la expansión de una nueva droga en su territorio. Jake fue uno de los soldados enviados a asaltar la base del Tiburón Negro, pero llegaron tarde. Hugo ya había huido de la ciudad sin dejar rastro de actividades ilícitas en su guarida. La experiencia de Lucian al haber sido perjudicado entonces, resultó bastante útil ahora. Incluso con todas las cartas sobre la mesa, Hugo insistía en que debía de ser algún tipo de malentendido. Insistió en que solo era un humilde encargado que ganaba 4 perras en una pequeña sala de juego, y que nunca se metería en drogas. Convencido, afirmó que algún competidor envidioso debía de estar difundiendo rumores falsos para sabotearle si tuviera ocasión. Prometió descubrir por sí mismo el origen de ese rumor. Como el pez gordo se negaba a ceder, Lucian añadió algo más de detalle a la historia. Le preguntó a Hugo si el molino de arroz que había estado operando era solo otro negocio cualquiera, y si el pasadizo subterráneo que conectaba con el exterior del castillo era solo una ruta de escape inocente. Por última vez, Lucian exigió respuesta a su primera pregunta. ¿Están cerca de la producción en masa? Hugo se desplomó en su silla. De alguna forma, lo habían acorralado hasta dejarlo en jaque mate. El chico sabe lo de la tienda falsa y el pasadizo secreto. Si sabe tanto, poner excusas es casi inútil. Acorralado como un animal, Hugo se planteó matar allí mismo y al instante al tercer hijo del duque. Sus hombres ya habían desenfundado sus armas ocultas. Un mocoso noble sin guardias puede morir fácil de un solo golpe. Lucian instó al Tiburón Negro a pensarlo bien antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. Al fin y al cabo, se juegan la vida como fichas. Le recordó a Hugo que debía pensar cuál sería su siguiente paso, teniendo en cuenta cómo había llegado hasta allí. El grandullón desechó la absurda idea de matar al hijo del gran duque Sigmund. Si lo capturaban, y era muy probable, Hugo acabaría en una situación donde rogar por la muerte sería lo más misericordioso. Para salvar el pellejo, se tragó el orgullo y se arrodilló. Con toda sinceridad, suplicó que se le perdonara la ira del gran duque. Entendía que había un motivo por el que el joven amo había ido a buscarlo en persona, en vez de derribarle las puertas con un batallón de caballeros a cuestas. Si el resto de la familia Valdec se enterara de sus crímenes, ya le habrían cortado la cabeza hace tiempo. A estas alturas, si Lucian le dijera que fuera un perro, lo sería. Si Lucian le ordena ladrar, ladrará. Si le ordena arrastrarse, se arrastrará. Los hombres de Hugo se alinearon detrás de él y se unieron a su jefe, inclinándose y suplicando. El hombre destinado a convertirse en una de las personas más poderosas del futuro imperio, había quedado reducido a tal estado. Tras una breve reflexión, Lucian se levantó de su asiento. Tener a un perro tan útil a su lado no suena nada mal. Al fin y al cabo, justo necesitaba tener a su disposición unas manos y unos pies competentes. Al oír esto, Hugo juró seguir al pie de la letra cada una de sus palabras. Pero Lucian no quiere eso. Para un hombre como Hugo, sería algo aburrido. Sabe que el Tiburón Negro nunca se conformaría con ser un simple perro de caza. Mirando a los ojos al hombre suplicante, Lucian propuso un trato mejor para todos. Le preguntó a Hugo si, en su lugar, quería intentar ser caballero. Oír esa palabra despertó emociones muy arraigadas en lo más hondo del Tiburón Negro. Como cualquier chico, en su día había anhelado con locura el sueño de ser caballero. Con el tiempo, no tuvo más remedio que renunciar a aquel sueño imposible. Con los años, la dura realidad de la vida se le hizo cada vez más evidente. Por mucha habilidad que ganara, por fuerte que se volviera y por cuántas veces arriesgara la vida por un señor, no era más que un campesino de baja cuna. A sus ojos, no era más que una herramienta, un montón de músculos que los que tenían el verdadero poder podían usar y maltratar. Por causas fuera de su control, las circunstancias de su nacimiento, no puede lograr su sueño, por mucho que haya sangrado. Para responder a la pregunta de Lucian, claro que quería ser caballero. Lo deseaba tanto que estaría dispuesto a golpearse la cabeza contra el suelo con tal de tener la oportunidad de serlo. Si pudiera alcanzar ese sueño, vendería su alma a quien pudiera hacerlo realidad. Ante Lucian hay un hombre vulnerable, aferrado a un sueño de infancia. En nombre del honor de la familia Valdec, prometió ayudar a Hugo a convertirse en un caballero de verdad, si podía mantener la integridad y el honor de no avergonzarse nunca de sí mismo en el futuro. El mero estatus no se convertirá en un obstáculo. En aquel momento, el brillante semblante de Lucian quedó grabado a fuego en la mente de Hugo. Le ofreció a Hugo la oportunidad de vivir como una persona, no como una mera herramienta. Unos días después de aquel encuentro en la casa de apuestas, Lucian reunió a todo el personal en el anexo. Allí presentó a una nueva incorporación a su creciente equipo. Hugo estaba a su lado como un talento competente, recién contratado desde fuera. A diferencia de la actitud despreocupada de su amo, Hugo se presentó con ánimo y confianza. Dice que tiene muchas ganas de trabajar con sus nuevos superiores, pero su rostro aterrador inquietó al personal. Las criadas y los mayordomos no sabían cómo responder bien al repentino anuncio del joven amo. Una vez terminada la presentación, Lucian pretende pasar al asunto principal. Ordenó a su gente que trajeran de inmediato a su despacho a la doncella principal, Jenny.
Los mayordomos se echaron atrás en cuanto oyeron la orden del joven amo. Lucian dijo que lo más apropiado era presentar al recién contratado a la doncella principal. Después de todo, no podían permitirse otra charla caótica como la última vez. Él solo quería darle primero la noticia a la muy atareada Jenny. Como era de esperar, todo el personal reaccionó como si obedeciera a la ama de llaves principal y no a él. La situación interna ya no tiene arreglo. Por medios normales, ni una sola criada ni un mayordomo obedeció su orden. A sus ojos, Lucian no es más que una cuerda podrida. Sin un poder real, tendrá que montar una demostración de autoridad tan convincente que le permita recuperar el control de su casa. Uno de los mayordomos dio un paso al frente y le rogó a Lucian que también tuviera en cuenta su situación. Todos en este anexo saben que la doncella principal, Jenny, tiene el favor de Lord Jordi. Se ha adueñado de la casa y del personal. Mayordomos y criadas se atreven a protestar contra su inútil señor por empeñarse en avivar las llamas y ponerlos en una situación comprometida. Habrían preferido vivir en calma, como antes, cuando lo único que hacía el joven amo era consumirse en su cama. Hans ya no podía seguir escuchando a esos sirvientes tan despreciables. Rugió a todos que se espabilaran de una maldita vez y recordaran el deber que habían olvidado. El dueño de esta casa es el joven amo Lucian, y no esa pelirroja despreciable ni ese insoportable Jordi. Tras mirar la locura desde la barrera, Hugo entendió con claridad la situación y propuso una solución simple. Ya que las duras palabras del joven amo parecen demasiado valiosas para gastarlas en estos sirvientes necios, puede ofrecer una alternativa más eficaz. Ya ha oído suficiente y entiende qué debe hacerse. Hugo aseguró a su amo que se ocuparía del problema. Para quienes ya no distinguen entre superiores e inferiores, el método para inculcar lealtad es muy simple. Vio que su método podía ser algo duro, así que necesitaba el permiso de su jefe. A Lucian le complació lo rápido que pensaba Hugo. Esa fue la razón principal por la que se tomó tantas molestias para reclutar a aquel hombretón. Esta vez, la suerte estuvo verdaderamente de su lado. Hugo aún estaba en las primeras fases de desarrollo de la droga. Si hubiera avanzado un poco más, nunca habría podido atraer al tiburón negro a su bando. Con total seguridad, le dio a Hugo permiso para hacer justo lo que ambos habían estado pensando. Dio luz verde a su nuevo confidente para subir la intensidad lo necesario y poner las cosas en marcha. Hugo se acercó al mayordomo que protestaba y se alzó sobre el insignificante sirviente. Ver al tiburón negro de cerca haría temblar a cualquiera. Su imponente corpulencia y su mirada asesina abruman los sentidos. Parecía el tipo de persona capaz de cometer crímenes atroces. El mayordomo se convenció de que Lucian debía de haber reclutado a un matón de calle. Con suficiencia se ofreció a darle algunos consejos a aquel grandullón, como alguien que conoce la situación en esta casa, y le advirtió a Hugo que escogiera el bando correcto. El mayordomo engreído intentó asustar a Hugo con la amenaza de la crueldad del joven señor Jordi. Todos estos sirvientes creen que la balanza se inclinó hace tiempo contra Lucian. Seguro que ese matón grandullón no será tan necio como para arriesgar la vida por unas pocas monedas, ¿verdad? A Hugo le parecieron patéticas las últimas palabras del mayordomo engreído. Con el puño cerrado le dio en la cara y lo dejó hecho polvo. Bastó un golpe para reordenarle el cráneo a ese tipo. La fuerza del puñetazo fue tan concentrada que lanzó al mayordomo engreído contra la pared más cercana como un muñeco de trapo. Los ojos de Hans casi se le salieron de las órbitas. Mientras Lucien se felicita por haber contratado a una bestia así, Hugo se acercó despacio al cuerpo inerte del mayordomo. Bastó un puñetazo casual para dejarlo como recién salido de fábrica a base de violencia. Los demás mayordomos, asustados, reprendieron al nuevo contratado por emplear la violencia dentro del castillo. El tiburón negro no se vio en absoluto afectado por sus palabras vacías y endebles. Resultó que Hugo se especializa en educar a esos desalmados. Esta era su primera misión perfecta. Unos instantes después, no se veía el menor indicio de disidencia entre el personal de la casa. Incluso obedecieron la orden del tercer joven amo de traer a la jefa de doncellas, Jenny, aunque tuvieran que usar la fuerza. Con una marca visible de un bofetón en la cara, Jenny gruñó y aseguró a todos que no se saldrían con la suya por tratarla así. En vez de amedrentarse por sus amenazas vacías, los mayordomos reeducados le dijeron que se callara de una maldita vez y caminara. Acostumbrada a mandar, no estaba habituada a que la gente le alzara la voz. Siguió parloteando sin parar sobre castigar a quienes se le opusieran, pero se detuvo en seco cuando se abrió la puerta del despacho de Lucian. Ante ella se veía una escena ridícula. Las criadas y mayordomos bajo su influencia habían sido obligados a arrodillarse en el suelo para pensar en sus errores. El miedo que sentían hacia Jenny fue superado por el terror que Hugo les mostró. Mientras tanto, el tercer joven señor permanecía junto al alféizar de la ventana, con las manos a la espalda, farmeando aura y maximizando el nivel de Lord. Se giró para mirar al ama de llaves que estaba retenida, y le sonrió, saludándola con la mano. Se alegraba de ver que sus empleados por fin hacían bien su trabajo. Lucian se fijó en la marca del bofetón en su mejilla y disculpó el entusiasmo del chico. Jenny estalló de ira, convencida de que su joven amo insignificante no podría salirse con la suya tratándola así. Se negó a doblegarse ante Lucian como hacían los demás, y repitió que su joven amo Jordi no iba a dejar pasar aquella jugarreta. Tuvo la osadía de afirmar que, si se detenían entonces, dejaría que el incidente de hoy acabara sin repercusiones graves. Lo único que Lucian pudo hacer fue reír. Con calma, tomó el látigo de su escritorio y se acercó a la criada indisciplinada. ¿Pero por qué acabar con algo bueno cuando apenas están empezando? El día es joven y le pica la mano de azotar.
Instó a la jefa de doncellas, Jenny, a decir lo que quisiera. Debería desahogarse todo lo posible mientras aún pueda, porque antes de que acabe el día estará llamando a las puertas del infierno. La ejecución es un método usado desde hace mucho para advertir a los malhechores. Es tan vistoso como eficaz. La hoja tiene una justificación y un objetivo claro, y sobre todo, deja una impresión duradera en quienes ven la caída. En otras palabras, es un ritual más que probado. Mire, Lucian se acerca a la ama de llaves Jenny con el látigo en la mano. Ella le fulminó con la mirada, llena de desprecio y asco. Él le devolvió la mirada con apatía, sin que su expresión se inmutara lo más mínimo. Hoy puede dar a entender al gran duque que el débil y patético tercer hijo ya no existe. Hizo una seña con el dedo para llamar a sus mayordomos. Agarraron a Jenny con fuerza para mantenerla en su sitio y la obligaron a arrodillarse. La mujer que, apenas unos instantes antes, tenía el control absoluto de la casa, estaba inmovilizada, incapaz de moverse. Incluso en una posición tan comprometida, ella se atrevió a hablar contra Lucian, negándose a creer que el muchacho tuviera valor para cumplir sus amenazas. Ella cree firmemente que, si alguien le hace aunque sea un arañazo a su joven amo, Jordi no se quedaría de brazos cruzados. Jenny presumió de que su madre había sido la nodriza de Jordi. Crecieron juntos como hermanos. A estas alturas, Lucian ya se había hartado de sus amenazas vacías. Esta es su última oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, ella se empeña en repetir la misma cantinela, una y otra vez. Si muere mientras, inútilmente, no deja de recitar hasta el final el nombre del hermano de Lucian, ¿no sería una existencia de lo más ridícula? Si Jenny tiene algún as bajo la manga, ahora es el momento de jugarlo. Como una radio estropeada, no deja de hablar de lo que haría el joven señor Jordi. Lucian tuvo que intervenir y corregir su visión equivocada del mundo. Ya tiene motivos más que suficientes para matarla. Está acusada de los delitos de insultar a un noble, negligencia en el cumplimiento del deber, incitación y malversación de fondos. Con la lista de delitos que ha cometido, debe de estar loca para creer que su pequeña conexión de nodriza con Jordi la salvaría. Está muy equivocada sobre cuál es su lugar en este mundo. Como mucho, ese Jordi que tanto menciona podría darle unos cuantos golpes a Lucian y nada más. Y, si interviene el gran duque, ni siquiera podría. Al contrario, su padre podría incluso recompensar a Lucian por haber manejado bien a una secta fugitiva que estaba causando problemas internos en su casa. Jenny debe de estar olvidando que Jordi no es más que otro heredero del ducado. Ese mismo título le corresponde a la persona que tiene justo delante. En su primer encuentro, Lucian le dio claramente la oportunidad de aclararlo todo. Sin embargo, ella optó por mantenerse altiva y mostrarse descaradamente irrespetuosa. Ella misma se buscó esta situación. Oír al tercer joven maestro exponer los hechos destrozó su ilusión. Por primera vez desde que la llevaron allí, Jenny tembló de miedo. Desesperada por salvar el pellejo, confesó sus fechorías y suplicó que la perdonaran. Por desgracia, no le quedó más remedio que considerarse desafortunada. Lucian hizo que aquel látigo descargara toda su potencia. El sonido de la carne rasgándose y la sangre salpicando llenó el despacho. La noticia de la captura de Jenny llegó enseguida a oídos del segundo joven maestro. Con sus caballeros, Jordi se apresuró al despacho de Lucian. La preocupación se veía en su rostro. No podía creer que su hermanito inútil llegara a tomar medidas tan drásticas. Apenas unos días antes, Jenny le había dicho que el chico se había retirado tras ser humillado en las dependencias del servicio. Ahora amenaza con matar a cualquiera que se le oponga. Y no es lo único que desconcierta a Jordi. Por si pasaba algo así, colocó a algunas personas en la residencia aparte de Lucian. Esos sirvientes infiltrados deberían haber hecho todo lo posible por impedir que Lucian se pusiera del lado de Jenny, pero la situación ha llegado a un punto de no retorno. En un solo día, Lucian se hizo con el control de todo el anexo, incluidos aquellos que se suponía que debían rendir cuentas ante Jordi. Los caballeros aseguraron a su joven señor que los informes debían de estar equivocados, así que debía calmarse un momento. Creían que el cobarde Lucian no tenía el valor de hacer daño a nadie. Ante todo, aún creen que el tercer joven señor teme a su señor Jordi más que a nada en el mundo. Al oír los supuestos hechos, Jordi se tranquilizó. Eso fue así, hasta que oyeron el sonido de un látigo desgarrando la carne y el grito agónico que le siguió. Jones. Jordi abrió de golpe, con fuerza, la puerta del despacho de Lucian. Sus ojos se desviaron de inmediato hacia el látigo, que goteaba sangre fresca por todo el suelo. Lucian estaba detrás de Jenny. Su espalda estaba cubierta de profundas laceraciones, mientras la sangre manaba libremente de sus heridas recientes. Era una escena que Jordi jamás habría podido imaginar ni en 1.000.000 de años. Incluso Jordi el Cruel se quedó desconcertado ante algo tan doloroso. Cuando hizo notar su presencia, Lucian simplemente preguntó qué traía a su estimado hermano a su territorio. Se disculpó por no recibirlos como es debido. Ahora está algo ocupado, así que Jordi y su caballero podrían volver luego. Arrancar de raíz la fuente de desobediencia en su casa podría ser difícil de digerir para algunos. Ignorando la presencia de su hermano, le pidió a Hugo que volviera a poner a Jenny en pie. El segundo joven amo ordenó a sus caballeros, Oliver y Gurt, que intervinieran y trajeran a Jenny a su lado enseguida. Oliver y Gurt atendieron la llamada de su amo y se lanzaron hacia adelante. En respuesta, Lucian le dio a Hugo una orden siniestra. Si alguien se atrevía a acercarse a menos de 3 pasos, Hugo tenía permiso para degollar a la doncella principal. Lucian asumiría de buen grado toda la responsabilidad. Al ver sus ojos enloquecidos, Oliver y Gurt se detuvieron al instante.
Con una hoja afilada en la mano, Hugo aseguró a su jefe que le cortaría el cuello a la doncella principal, para que el joven maestro Lucian estuviera tranquilo. La punta de la hoja rozó la carne de Jenny, haciendo que manara más sangre. Lo único que pudo hacer fue gritar llamando a su querido Lord Jordi. El segundo joven maestro suplicó al tiburón negro que soltara la daga de inmediato. Declaró que, si no obedecían sus órdenes, no solo decapitarían a Hugo, sino también a toda su familia. Sus cabezas serían colgadas en las murallas de la ciudad. Hugo ni siquiera parpadeó ante la pobre amenaza de Jordi. Su señor es Lord Lucian. No tiene motivo para obedecer órdenes de nadie más. Pase lo que pase, actuará según su deber y seguirá la voluntad de su señor. Jordi comprendió al instante que no tenía poder en esta situación. Redirigió su pregunta a Lucian, encarando a su hermano menor sobre qué había hecho Jenny para merecer un trato tan severo. Lord Lucian enumeró rápido sus faltas: insultar a sus superiores, desobedecer órdenes y entrometerse en el presupuesto de la casa. No hace más que imponer un castigo adecuado. Instó a su hermano a presentarse ante él y a distinguir entre asuntos públicos y privados. En consecuencia, al hacerlo, puso de facto a Jordi en una situación imposible. Según la estructura actual de sucesión de la casa Valdec, el primer heredero en la línea es Lord Tristan Valdec. Después va el segundo joven señor, Jordi Valdec. Hay una lucha de poder entre dos bandos ya afianzada. En otras palabras, hasta el enfrentamiento final, lo más importante para Jordi es asegurar su base de poder. Su reciente humillación pública a manos de su hermano menor le hizo sufrir algunas pérdidas. Tuvo que expulsar a un caballero de confianza, Hendrik. Si no logra proteger a Jenny, a quien prácticamente se considera su mano derecha, se desestabilizará su posición en la carrera por la sucesión. Su ineptitud sería un punto de inflexión, causando desconfianza y fisuras que podrían abrirse y extenderse con facilidad entre sus seguidores. En otras palabras, estaba en jaque mate. Al darse cuenta, Jordi cedió ante Lucian y le rogó que perdonara a Jenny. Sus caballeros, Hans y todos los sirvientes presentes en la sala se quedaron atónitos. Hugo no era como los demás. Aunque mantenía la vista en el objetivo y las manos en la hoja, a Lucian le pareció ridículo el teatrillo de su hermano. Una sola palabra de ese bastardo no basta, ni de lejos, para echar este asunto bajo la alfombra. Después de dejar que alguien arrase su preciado hogar, unas pocas palabras no bastarán. Jordi debe creer que tiene la lengua hecha de oro o algo así. Otra vez, ha demostrado que todos los nobles son iguales. Por el momento, le siguió el juego. Le preguntó a Jordi qué significaba para él ceder la victoria. En esta situación no hay ninguna victoria que obtener. Lucian solo cumple con su deber como tercer joven amo. Además, la doncella principal ha cometido delitos imperdonables, sin importar su estatus. Si simplemente encubren este asunto y lo dejan pasar, ¿qué pensará todo el mundo de la familia Valdec? Lucian afirmó que él también querría zanjar estos asuntos. Pero la ley le ata las manos. Sencillamente, carece de justificación para ir contracorriente y pasar por alto delitos flagrantes. Jordi rechinó los dientes y apretó el puño. Presionó a Lucien para que dejara de andarse con rodeos y expusiera de una vez sus exigencias. El tercer joven señor alegó que, desde tiempos antiguos, poner las manos sobre la riqueza ajena suele castigarse igual. Quizá estaría dispuesto a dejar pasar este asunto si el acusado devolviera varias veces la cantidad que fue robada. A cambio de una compensación satisfactoria, Lucian podría encontrar en sí mismo la capacidad de perdonar y olvidar. Depende de Jordi soltar una suma exorbitante. Tras calmarse el alboroto, las cosas volvieron a la normalidad en la casa Valdec. Se puede ver al gran duque Sigmund Valdec dándole vueltas a lo sucedido entre sus hijos. El mayordomo principal Edwin le presentó un informe completo sobre lo sucedido y cómo se dio por concluido el incidente. Al principio, el duque sintió la necesidad de comprobar que cada palabra del informe era exacta. Edwin fue quien verificó el informe del incidente para que Sigmund pudiera estar seguro de que era verídico. Al final, Jordi aceptó pagar a Lucian una suma considerable, 10 veces el importe de la asignación robada. El informe de Edwin también incluía al nuevo recluta del joven señor Lucien, llamado Hugo, quien erradicó con rapidez a todos los espías infiltrados en el anexo de Lucien. Como resultado, el tercer joven señor ha recuperado por completo el control de su casa, convirtiéndola en un lugar más vigilado que cualquier otra zona del castillo. Tras reunirse con Edwin y aclarar los hechos, el gran duque Sigmund llamó a Lucien para hablar. Al atender la llamada de su padre, el tercer joven maestro acudió al despacho en cuanto pudo. Sigmund examinó a su hijo y notó que su mirada era distinta. El gran duque le preguntó por el revuelo que había causado, y Lucien corrigió a su padre al decir que no era un simple revuelo. Solo le dio una lección a unos sirvientes que ni siquiera reconocían la autoridad de su amo. Pero, al hacerlo, dejó a su hermano en ridículo. Sigmund le advirtió que Jordi no olvidará este incidente por mucho tiempo. No estaba seguro de si su tercer hijo aguantaría la presión. Lucien rebatió que hubiera algo que aguantar. Se mantuvo firme. Solo hizo respetar la jerarquía y el orden debidos, como hacen los nobles. Si evita un deber tan evidente por miedo a consecuencias futuras, ¿cómo podría atreverse a llevar con orgullo el nombre Valdec? Simplemente tomó una decisión que no traerá vergüenza al nombre de su familia. A su padre pareció gustarle la respuesta. El gran duque le advirtió de que Jordi seguiría buscando pelea en el futuro. Lucien tiene derecho a defenderse si eso ocurre. Sin embargo,
Debe tener en cuenta que no debe intensificar los conflictos hasta el punto de perjudicar a la casa y su reputación. Sigmund también recalcó que se pondría del lado de Jordi, independientemente de quién tuviera razón o no. Lucian protestó con razón ante un favoritismo tan claro. Su padre solo le dijo que no se sorprendiera por esa decisión. Jordi puede ser impetuoso a veces, pero es un líder capaz que contribuye mucho a la casa. En cambio, Lucian tiró por la borda un año entero dejándose llevar, en lugar de acumular méritos como cabeza de familia. Proteger a quien contribuye activamente a la casa es el orden natural de las cosas. Sus palabras podían parecer duras, pero Lucian sabía leer entre líneas. Si no se equivocaba, parecía que su padre le decía que superara a su hermano y ascendiera en la jerarquía. El gran duque Sigmund quiere que refuerce su fortaleza y aporte activamente a la casa Waldeck. Si lo hace, hallará la respuesta a sus preguntas. Lucian entendió que este hombre intentaba aumentar su sensación de urgencia para que se diera más prisa. Si está haciendo una afirmación tan tajante ahora, significa que la estructura de la sucesión quedará fijada de forma inamovible muy pronto. De manera indirecta, se sintió conmovido por el consejo elíptico de su padre, de aprovechar cualquier oportunidad para colocarse por encima de sus otros hermanos antes de que sea demasiado tarde. Se pregunta si todos los padres son así. Si el gran duque se preocupa tanto por su hijo, Lucian decidió darle una pista y, de paso, ganar algunos puntos. Deslizó un documento sobre el escritorio de su padre y le mostró al gran duque su próximo movimiento. Es realmente grande. Entonces, el duque tomó el documento y leyó su contenido. Mientras revisaba los hechos, línea por línea, la ira se apoderó poco a poco de su mano, arrugando el papel. Muy alterado por lo que acababa de leer, preguntó a su hijo con prisa si la información era realmente cierta. Si Lucian inventó el informe por ambición de ganar méritos, debe hablar ahora, pero cada línea de ese documento es verdad, sin una sola mentira. Además, ya consiguió un infiltrado que trabaja para distribuir las drogas. Por orden del marqués Logran, instó a su padre a llevar a cabo una investigación exhaustiva. A juzgar por la reacción del gran duque, está a punto de hacer algo más que una simple investigación. Toda la sala se veía abrumada por el aura asfixiante de Sigmund. Su ira se filtraba como maná. Maldijo a Bernhard Logran, ese desvergonzado hijo de un marqués, un noble como él, que se había atrevido a manchar el territorio de Waldeck con una sustancia peligrosa. Este asunto no puede quedar sin respuesta. Por primera vez en su vida, Lucian sintió el poder de la espada que protege al imperio. El jefe de la casa Waldeck no es alguien con quien se deba jugar. A este paso, podría incluso recibir daños colaterales. Anticipándose a la ira de su padre, Lucian se atrevió a hablar aún más. Preveía que, aunque informaran del asunto al emperador, la casa Logran tendría tiempo suficiente para sacrificar a un peón y eludir el castigo. Toda la implicación se llevó a cabo a través de empresas comerciales subordinadas, el gremio de mercaderes Bajawan. En apariencia, no hay indicios de participación directa del marquesado. Además, presionar e indagar más a fondo solo lo empeoraría. Ahora, el emperador recela de los conflictos entre facciones, y el imperio inevitablemente se verá obligado a intervenir en el asunto para mediar. Tras calmarse un poco, Sigmund quedó impresionado por el fino olfato político de su hijo. Lucien creía que, pese a un acto tan ilegal contra su gran casa, el marqués Logran se iría de rositas con una simple reprimenda, y quizá la pérdida de algunos fondos. Y eso es todo por atreverse a cometer un delito de traición contra la casa Waldeck. ¿No deberían, como mínimo, desmantelar un ejército? Tras pensar brevemente en la sugerencia de su hijo, el gran duque se sentó y contuvo sus emociones. Quería saber con detalle cómo iba a manejar el muchacho una situación tan delicada. Por suerte, Lucian venía preparado. Ya había asegurado un método para tender una trampa al marqués. El plan implica a un infiltrado que se pasó hace poco a su bando. Hugo. No ostenta ningún título, pero se ganó la gran confianza de Logran y ascendió rápido hasta un puesto ejecutivo. Sigmund recordaba haber oído algo de aquel forastero en el detallado informe del mayordomo principal. No podía evitar sentir que su hijo había previsto la situación desde el inicio. Usar a un traidor para tender una trampa inversa sin duda suena tentador. Desde la perspectiva del marcosato, sería difícil imaginar una traición a manos de un ejecutivo leal. Lucien ya dejó todo preparado para que parezca que la producción de la droga sigue sin contratiempos. Dentro de poco, una figura clave de Logran tendrá que intervenir directamente. Teniendo en cuenta las implicaciones políticas de este plan, el asunto no puede tomarse a la ligera. La jugada de Lucien suena ideal, pero el plan tiene un gran fallo. Básicamente, lo están apostando todo a una única variable. Un traidor de los bajos fondos. El gran duque le recordó a su hijo que la naturaleza humana no puede superarse. No pueden dar ni un solo paso junto a alguien en quien no se pueda confiar. Lucien lo rebatió. No es que confíe en el hombre en sí, sino en el deseo que lleva dentro. Hugo haría lo que fuera por convertirse en caballero. Para dar a conocer su nombre en todo el imperio, está muy motivado a grabarlo en los anales de la historia. Podrían confiar en un hombre que ansía un sueño con desesperación. Lucien está dispuesto a confiar en ese sueño, pues en su vida anterior también fue un soñador temerario. Es un motivo muy sentimental, que el gran duque parecía reacio a apoyar. Si el plan fracasa, Lucien no piensa eludir su responsabilidad. El error de su subordinado, al final, recae sobre él. Aunque deba jugarse la vida, está dispuesto a asumir el riesgo. Sigmund veía que el muchacho hablaba con total sinceridad.
Por ahora, piensa meditar la idea. Cuando Lucian se haya recuperado, le encarga que vaya al campo de entrenamiento. El Gran Duque por fin lo consideró digno de la espada Corazón de León. Desde ahora, Lucian será reconocido como uno de los candidatos a convertirse en el próximo cabeza de familia. Más tarde esa noche, Sigmund trabajó hasta tarde en su biblioteca. Le contó a Edwin lo que habló con Lucian, y el mayordomo se disculpó por el grave descuido. El anciano se avergonzó de que algo tan atroz ocurriera en Kelheim, el corazón de la casa Waldeck, sin que él lo supiera. El Gran Duque asumió la responsabilidad de haber hecho que Edwin se centrara solo en los asuntos fronterizos. El mayordomo jefe ya está desbordado. Tuvieron suerte de que Lucian destapara aquella infamia antes de que se les fuera de las manos. Bernhard Logrand hizo todo lo posible por ocultar su implicación. Después de todo, el propósito de esta droga no era obtener beneficios ni expandir su poder. Había una clara intención de mancillar específicamente el honor de la casa Waldeck. Es probable que los Logra pretendan utilizar tácticas tan sucias como pretexto para urdir intrigas más adelante. Aunque conocen la situación actual del imperio, algunos nobles siguen cegados por la política. Y, sobre todo, Sigmund quería un informe más detallado del hombre llamado Hugo. Según la investigación de Edwin, Hugo es solo un matón que, al parecer, dirige un garito de apuestas. En realidad, era el líder de una nueva organización que se estaba apoderando rápido del submundo. Sobre el papel, no parece el tipo de hombre que serviría a nadie, lo que hace aún más impresionante que el tercer hijo sometiera al tiburón negro. Edwin atribuyó esa maniobra magistral al gran crecimiento de Lucian. Por algún motivo, el Gran Duque no lograba quitarse de encima la sensación de que el cambio de Lucian escondía algo más de lo que parecía a simple vista. Hugo se mantenía firme y prosperaba en los bajos fondos, donde prevalecían la astucia y la crueldad. Si fuera un Mindundi que se fiara de palabras vacías sobre cumplir un sueño de la infancia, lo habrían pisoteado hasta la muerte hace mucho tiempo. Ese astuto criminal debió de ver el verdadero potencial de Lucian como un señor por el que merecía la pena jugarse la vida. Es antes de lo previsto. Pero, como Lucian sigue mostrando su talento, Sigmund vio oportuno abrirle camino. Desde mañana, el Gran Duque planea transmitir la técnica secreta de la familia al olvidado tercer hijo. En cuanto a quién será su instructor de esgrima, Sigmund ya tiene a alguien en mente, Sir Eisen, un nombre que todo espadachín del imperio conoce. Es una lástima perturbar la tranquilidad del anciano en sus últimos años, pero acoger a Lucian bajo su tutela será también para él un tiempo importante. Ha llegado el momento de sacar a Sir Eisen de su retiro solitario de entrenamiento. Se envió a su residencia la noticia del reconocimiento formal de Lucian como uno de los candidatos a suceder al cabeza de familia. Hans no podía creer que el joven amo, que no hacía mucho era un desastre lamentable, hubiera dado por completo un giro a su vida. El sirviente personal se aferró a Lucian como un niño llorando. Hugo tuvo que intervenir y levantarlo como si no pesara nada. A pesar de la diferencia de tamaño y experiencia, Hugo se dirige respetuosamente a Hans como su superior. El tiburón negro pensaba que, con el talento del joven amo, era natural que lo eligieran como el siguiente en la línea de sucesión, dado el rumbo que tomará su señor en el futuro. Instó al veterano Hans a actuar en consecuencia como la mano derecha de Lucian. Que le llamaran la mano derecha del joven amo llenó la mente de Hans de pensamientos gloriosos. No podía evitar sonreír de oreja a oreja mientras, con humildad, decía que aún le faltaba mucho en muchos aspectos. Con un subordinado tan capaz como Hugo a su lado, no se atrevería a adjudicarse ese título. Hugo siguió el juego a la falsa modestia de Hans, colmándolo de halagos mientras lo alzaba y lo bajaba como si fuera un niño. La forma en que el tiburón negro trataba a Hans sin duda mostraba la diferencia que podía aportar un empleado con experiencia. Lucian intervino para respaldar las palabras de Hugo antes de que la noticia se anunciara oficialmente al resto de la familia. Hans y Hugo fueron los primeros en enterarse por boca de Lucian. Debe admitir que la naturaleza amable de Hans puede verse como una debilidad en ocasiones. Aún así, el muchacho se preocupa de verdad por su joven amo. Tiene la fortaleza de mantenerse firme al lado de Lucian en los peores días. Si adquiere más experiencia y continúa creciendo, tiene potencial para destacar en la gestión de los asuntos internos. Se convertirá en una retaguardia más fiable que nadie. En cuanto a Hugo, sus capacidades son incuestionables. Lucian solo necesita allanar el camino para armarlo caballero. Si lo logra, las habilidades de Hugo se desplegarán por completo. El tiburón negro será una pieza aún más valiosa en el futuro. Por ahora, como la espada más poderosa de Lucian, conviene priorizar la calidad sobre la cantidad en su círculo más cercano. Forjando a su gente uno a uno lo mejor que pueda será como vencerá. Con el anuncio del ascenso de Lucian, las cosas se van a poner mucho más ajetreadas. No podrá abrirse paso en el viaje que le espera solo, pero con estos dos a su lado debería poder avanzar hacia un futuro mejor. Hugo juró no fallarle jamás. El peso de su juramento era claro. Hans también prometió ser de fiar, como siempre. Al día siguiente, Lucian se levantó temprano, con ganas de entrar al campo de entrenamiento. Solo en medio de la arena, contempló el paisaje y la atmósfera. Lucian cerró los ojos y reflexionó sobre su vida pasada. Por aquel entonces, buscaba con entusiasmo cada rincón del continente. Por un lado, se aventuró en las regiones más duras del imperio para buscar la esencia de las artes marciales ancestrales, que decían que podían elevar a un espadachín a un nivel superior. Estaba obsesionado con las formas de espada. Entre las incontables que existen, hay un nivel superior.
las formas de espada avanzadas. Luchó como un perro, pero al final de su búsqueda no halló la forma de espada avanzada que ansiaba, ni la forma de espada intermedia que practicaban los capitanes de caballería. Lo único que pudo mostrar por sus esfuerzos fue una versión degradada, utilizada por los caballeros novatos. Se vio abofeteado por la cruda verdad de que el poder real no puede alcanzarse sin sangre noble. Incluso la escasa oportunidad de aprender una forma de espada degradada como simple mercenario ya podía considerarse un golpe de suerte enorme. Cada vez que no lograba proteger a los miembros de su escuadra en el campo de batalla, se le recordaba lo insignificante que era. Siguió siendo atormentado por la sed y el anhelo de una auténtica técnica de espada. Aquello que en el pasado había deseado con tanta intensidad ahora está a su alcance. Transmitida únicamente a los candidatos a sucesor de la familia Valdec y a sus ayudantes más cercanos, existe una antigua técnica de espada que supera con creces incluso a las técnicas avanzadas. Hoy es el día en que tendrá la oportunidad de aprender la codiciada espada Corazón de León. Su mente iba a mil con todas las posibilidades. ¿En qué gran espadachín podría convertirse? Al saber que estaba a un paso de cumplir su sueño, se sintió nervioso incluso antes de empezar. La lección aún quedaba lejos. Estaba tan emocionado desde el amanecer que llevaba horas caminando por la arena. Sería un uso mejor de su tiempo calmar la mente con la circulación de maná antes de que empiece la lección. En su vida anterior, sin entrenamiento adecuado, aprendió esgrima robando o reuniendo fragmentos de conocimiento. Nunca tuvo a nadie a quien pudiera llamar maestro. Día tras día, agradece cada vez más la oportunidad única de tener una segunda vida. Lucian se sentó en el centro de la arena, con las piernas cruzadas en postura meditativa. Sin que él lo supiera, alguien lo observaba desde lo alto. Esa persona miraba en silencio a Lucian mientras meditaba. No era otro que Sir Eisen. Lleva observándolo desde hace tiempo y, aún así, la concentración del muchacho no ha flaqueado nada. Dedujo que algo debió impulsar al tercer joven maestro a dejar atrás su antiguo yo. El muchacho que solo se acobardaba y se escondía, se había convertido en un hombre disciplinado. Al principio, Sir Eisen se sorprendió por la convocatoria del Gran Duque, con una oferta de trabajo para ser instructor de esgrima de Lucian. El duque Sigmund admitió que antes casi se había rendido con el niño, pues creía que ya no había esperanza. Pero, al ver al Lucian actual, podía ver en él muchos aspectos valiosos. El Gran Duque presentó el trabajo como una breve distracción para el anciano. Sir Eisen confiaba en el buen ojo de Sigmund para reconocer un talento extraordinario. Pero, más allá del talento, había algo más que fascinaba al Gran Duque. Lo que más le sorprendió fue la mentalidad de Lucian. No sabía cómo decirlo, pero estaba seguro de que Sir Eisen entendería a qué se refería en cuanto viera al chico en persona. De vuelta al presente, el santo de la espada Eisenberg está presenciando exactamente de lo que hablaba Sigmund. En este mundo, un santo de la espada es un superhumano que ha alcanzado los límites superiores de la circulación, uno de los pocos excepcionales que han logrado el despertar completo. Es un título supremo concedido a quienes han alcanzado la cumbre absoluta de la esgrima. A lo largo de la dilatada historia del imperio, solo unos pocos elegidos han llegado a ese nivel. Para los espadachines de todo el imperio, no son menos que un dios. Una figura tan legendaria se alza ante Lucian. Al joven señor se le cayó la mandíbula al suelo. Después de todo, no se topa uno con un dios a diario. El santo de la espada Eisenbrinter parece un anciano de cabello blanco, viste ropa de entrenamiento informal. Le hizo a Lucian una reverencia cortés. Hacía ya unos años desde la última vez que se vieron. En el banquete de cumpleaños de Lucian, se presentó con cortesía, como si no fuese uno de los luchadores más reconocibles del reino. Kans sí dijo que a Lucian le habían asignado aprender esgrima de un caballero que había servido a la casa Valdec durante 2 generaciones. Sin embargo, su asistente omitió la parte en la que ese caballero es el maldito santo de la espada. Lucian tuvo que contener su admiración y respondió con una reverencia noble, diciendo lo grande que sería el honor de aprender del santo de la espada. Eisen soltó una risita al oír un saludo tan formal. Insistió en que, a estas alturas, no era más que un anciano tras un título exagerado. Además, un candidato a ser el próximo cabeza de una gran casa no debería inclinar la cabeza tan fácilmente. Lucian alegó que, aunque era su deber preservar la dignidad de la familia, nunca sería menos riguroso en su etiqueta ante alguien tan estimado como el santo de la espada. Independientemente de sus roles como señor y vasallo, Eisen es un hombre digno del mayor respeto. Ver al muchacho con esos ojos llenos de admiración hizo que el anciano se sintiera algo incómodo. Cedió y dejó que el joven Lord actuara como le fuera más cómodo, sin perder un segundo. La primera sesión de su entrenamiento comenzó oficialmente. Eisen le indicó a Lucian que diera vueltas al campo de entrenamiento al aire libre. Antes de terminar de darle la primera instrucción, el joven señor ya se preparaba para correr con gran entusiasmo. Miró a su instructor en busca de la señal para empezar. Sorprendido por su entusiasmo, el anciano le pidió que esperase un momento. Eisen estaba confundido de por qué el chico no hacía ninguna pregunta. ¿Por qué estaba corriendo? ¿Qué distancia debía correr? ¿Qué significaba este ejercicio?
La mayoría de los niños nobles lo acribillarían con las mismas preguntas de siempre antes de echarse a correr a toda velocidad. Claro, Lucian tenía curiosidad, pero supuso que le habían mandado correr porque hacía falta. Cree que un discípulo debe limitarse a seguir la palabra de su maestro y confiar en el proceso. Aizen observó la marcada diferencia entre la mirada de Lucian y la de otros jóvenes nobles. El niño tiene un anhelo puro y sincero por la espada. Por fin comprende lo que el duque quiso decir en aquella reunión. Sin más pausa, le dio a Lucian la señal para que se soltara y diera las vueltas. Con una sonrisa entusiasta, Lucian salió al campo de entrenamiento soleado. Mientras daba vueltas por todo el terreno, Aizen observaba en silencio desde lejos. Lucian se tomaba muy en serio la simple tarea de correr en círculos. Cada paso mantenía un ritmo constante y aumentaba poco a poco la velocidad. En realidad, había otra razón por la que obedeció la orden del maestro Aizen, sin pensárselo. Ya había deducido el verdadero propósito de esta carrera. Le habían encomendado una tarea física mundana para evaluar su aptitud como discípulo. En otras palabras, es una prueba para comprobar si tiene la chispa. Lucian lo sabía porque solía emplear una táctica similar cuando era capitán mercenario. Les asignaba a los nuevos reclutas tareas triviales, encargos que nadie más quería hacer, y observaba desde un lado. Con solo observar su reacción y su actitud ante la humilde tarea que tienen entre manos, un maestro puede aprender muchísimo sobre un novato. Decidido a superar con nota esta sencilla prueba, Lucian mostró su determinación entregándose al cometido al 100%. Era consciente de que Aizen observaba hasta sus decisiones más pequeñas. Como ya le había demostrado al santo de la espada su mentalidad impecable con una respuesta decente, solo quedaba una cosa por probar. Eso sí es determinación. Hoy, Lucian se propone correr hasta no poder más y desplomarse sin remedio. Ese era el plan, pero, tras una hora de ejercicio, empezó a sentir que algo iba muy mal. Lleva 60 minutos corriendo a toda velocidad, pero no notaba ni el menor atisbo de fatiga. Es más, cuanto más corría, mejor se sentía. Con cada vuelta al campo de entrenamiento, su cuerpo se volvía un poco más ligero y ágil. Fue una experiencia realmente extraña. Hasta ahora, lo único que ha hecho para recuperar su cuerpo maltrecho ha sido consumir el néctar producido en masa. El único ejercicio que ha realizado han sido paseos ligeros alrededor del castillo. A estas alturas, incluso el santo de la espada se había percatado de la rareza. Tan solo quería evaluar el estado físico general del joven lord. En realidad, no albergaba grandes expectativas. Sin embargo, el chico mostró una resistencia monstruosa. Con el historial de Lucian, este rendimiento desafía toda lógica. No le cayó ni una sola gota de sudor. Su respiración sigue serena como un lago en calma. Incluso para caballeros que han entrenado su maná durante años, este nivel de control es inaudito. Cada vez más inquieto por mirar pasivamente desde lejos, el santo de la espada se dio cuenta de algo antes de llegar. El joven lord estaba sentado en un trance meditativo. Para confirmar su sospecha, el maestro Aizen entró en el campo. Con un solo movimiento fluido, ordenó a Lucian que se detuviera, poniendo fin al ejercicio. El joven señor temía que hubiera pasado algo, o que hubiera hecho algo mal. Frente a él, el santo de la espada emanaba maná puro por todo el cuerpo. Aizen quería preguntarle algo al joven señor antes de que siguieran. Le preguntó si el ejercicio que Lucian había hecho antes para ordenar cuerpo y mente era circulación, y no simple meditación. Al no ver sentido en ocultar sus prácticas, el joven lord confirmó la sospecha del santo de la espada. Empleaba la circulación de maná. Como nada despeja mejor sus dudas que una confirmación, Aizen pidió permiso para examinar el estado físico de Lucian. Por un momento, sostuvo la mano del muchacho y sugirió a Lucian que se quedara quieto, incluso si notaba algo raro. Con precisión y control expertos, el maestro Aizen guió con firmeza su maná para que entrara por la muñeca del joven lord. Al hacerlo, obtuvo acceso a los canales de circulación del muchacho. El examen duró un tiempo incómodamente largo. Por fin, el santo de la espada identificó la razón de la resistencia sobrehumana de Lucian. Tal como esperaba el anciano, el joven Lord Lucian ya había llegado a la etapa final de la circulación. En esencia, están al mismo nivel. Pero eso no es todo. El muchacho había rozado un reino más allá del límite teórico, al que ni siquiera un santo de la espada como Aizen habría llegado. Este niño está abriendo un nuevo camino, más allá de lo que se creía posible. Tras terminar el examen, Aizen se quedó en silencio, inmóvil un instante. Recogió con suavidad su maná en su cuerpo y soltó la mano del joven señor. Con las manos temblorosas, le preguntó desde cuándo llevaba Lucian practicando la circulación, y, al llegar a la fase final del proceso, el joven señor quedó atónito ante aquella extraña pregunta, sin tener ni idea de lo que había logrado. Según la evaluación del santo de la espada, la pureza de su maná era comparable a la nieve recién caída sobre un campo invernal. Impoluto e inmaculado, su núcleo estaba perfectamente formado para maximizar la eficiencia del maná. Como una rueda hidráulica que no deja de girar. Ha rozado un ámbito al que solo llega un puñado de guerreros. Hay quienes se han entrenado toda la vida, y aún así, no pueden ni soñar con alcanzarle. Lucian esperaba algo así, pero no esperaba que ya estuviera cerca de un estado de plenitud. Si es así, ya no hay necesidad de ocultarle nada a su nuevo maestro. Tiene un montón de preguntas sobre su propio estado. Preguntas que solo alguien como el santo de la espada podría responder. Lucian confesó que, hace aproximadamente un mes, empezó a hacer circular su maná de forma intuitiva y descubrió que todos sus canales ya estaban abiertos desde el principio.
Había oído que la circulación debía venir con dolor y bloqueos. Sin embargo, no sintió ninguna resistencia ni molestia. Este muchacho superó de sobra las expectativas del santo de la espada. Considerado un genio, solo alcanzó la cúspide tras décadas de perseverancia. Al contemplar al joven señor, quizá los míticos espadachines capaces de partir montañas y abrir los mares no fueran meros mitos, después de todo. Quizá de verdad existieron. Aizen se puso serio y pidió permiso para hablar con franqueza. A riesgo de resultar insolente, preguntó si el joven Lord Lucian consideraría renunciar a su derecho como sucesor de la casa Valdec para seguir un camino distinto. Lucian se alteró mucho por la sugerencia del anciano. Porque iba a renunciar a su recién obtenido puesto de heredero. Temía que algo no estuviera bien en su cuerpo. Tal vez no pueda aprender técnicas de espada, o quizá ocurra algo terrible si usa maná. Aizen le aseguró que era justo lo contrario de lo que le preocupaba. Afirmó sin rodeos que el cuerpo de Lucian era la personificación del recipiente ideal. No solo podía llevar la eficiencia de su maná y de su cuerpo más allá de los límites teóricos, sino que también poseía el potencial de ver más allá de la cima y desafiar el sentido común. En otras palabras, si el joven señor se centrara solo en pulir su espada, ser santo de la espada estaría a su alcance en tiempo récord. Como hombre que ansiaba la cima de la esgrima, que le dijeran que podía ser santo de la espada era un sueño hecho realidad. Sabía que el cuerpo de Lucian era extraordinario, pero aquello superaba incluso sus sueños más descabellados. Gracias a la suerte de aprender la espada Lionheart, Lucian creyó haber hallado el camino para hacer realidad sus sueños imposibles. ¿Quién habría imaginado que tenía el potencial de mirar más allá de ese nivel? ¿Un camino directo hacia la cima de la espada? Dado que Aizen le obligaba a elegir entre la familia y la santidad de la espada, en lugar de recorrer ambos caminos a la vez, el proceso debía de ser realmente arduo. El maestro Aizen confirmó que solo puede centrarse en un único camino. Para ser más precisos, al anciano ya no le queda mucho tiempo en este mundo. Gracias al poder de la circulación, aún puede mover sus viejos huesos pese a rozar el centenar de años. Pero el padre tiempo llega para todos. Ya no puede seguir negando el paulatino envejecimiento de su cuerpo, y debe transmitirlo todo al siguiente santo de la espada mientras aún respire. Aunque se centrara solo en la espada, apenas bastaría. Si la memoria de Lucian no le falla, el santo de la espada morirá en 8 años. Es cierto que no tienen mucho tiempo. En su fuego interno, Lucian quería aceptar la oferta del maestro Aizen y centrarse únicamente en la espada. Sin embargo, la inminente era de caos traerá consigo un mundo que no se podrá afrontar solo con el poder marcial. Quienes sobrevivieran al caos que arrasaría el continente tenían legitimidad y nobleza. Aunque el momento que tanto anhelaba ya se le había presentado, debía pensar en el panorama general. Se disculpó ante Sir Aizen. Al final, decidió seguir siendo un Valdec hasta el final. El santo de la espada le hizo una oferta muy por encima de su posición actual. Un compromiso que no puede aceptar. Afortunadamente, el anciano comprendió sus reservas. Fue él quien puso al muchacho en una situación tan difícil. Lamentó haber malgastado su juventud y volverse codicioso ahora que está a las puertas de la muerte. De algún modo quería dejar un legado duradero mediante Lucian cuando ya no estuviera. Al ver al anciano reflexionar sobre su larga vida y su legado, se le ocurrió una idea. Le preguntó al santo de la espada qué haría si apareciera alguien más con un talento auténtico. Alguien distinto a él. Lejos de la finca Valdec, en medio del bosque, se oían los cascos de un caballo al galope. Montado en el poderoso semental iba un joven con ropas nobles. Su entrenamiento a caballo fue interrumpido por un asistente que irrumpió apresuradamente en el campo abierto. El asistente jadeaba, intentando recuperar el aliento, mientras le comunicaba noticias sobre el tercer hijo de la familia Valdec. El joven noble detuvo a su semental en seco. No podía creer que esas historias ridículas fueran ciertas. El cuarto hijo de la casa Valdec, Joshua Valdec, se negaba a aceptar que su hermano, un idiota, fuera reconocido como nuevo candidato decidido a hacerse con el puesto de jefe de la casa. Su ayudante añadió que los rumores se confirmaron. Su Alteza el Gran Duque acababa de anunciarlo. Además, el joven Lord Lucian recibe instrucción en esgrima bajo la tutela de Sir Aizen. Joshua estaba exasperado. En su vida siempre había visto a su hermano como una molestia. Es bastante difícil construir una base de apoyo mientras sus dos hermanos mayores lo presionan. Ahora incluso las facciones neutrales tienen una nueva opción para unirse. Habría preferido que Lucian siguiera pudriéndose en su habitación. Su asistente le aconsejó medir sus palabras. ¿Cómo iba a mantenerse Joshua tranquilo cuando el apoyo que apenas había logrado reunir podía tambalearse en cualquier momento? Ya es bastante exasperante tener que llamar a Lucian su hermano mayor cuando entre ellos solo hay unos pocos meses de diferencia. La confirmación del tercer joven Lord como candidato a sucesor lo llevó al límite. Tenía que haber alguna forma de demostrar también sus méritos. Puesto que Lucian había empezado recientemente a aprender a manejar la espada, pronto necesitaría un compañero de entrenamiento. Pidió a su sirviente que preparara 2 espadas afiladas. Joshua no quería espadas de madera, necesitaba acero de verdad. Solo tendrá que demostrarle a su enfermizo hermano mayor que nada ha cambiado. El hermanito cree que es el protagonista. De vuelta en el campo de entrenamiento, Lucian está intentando venderle al santo de la espada la idea de un discípulo alternativo. Aunque llevará tiempo encontrar al candidato ideal que tenía en mente, el talento de aquel hombre compensaría con creces la demora. Prometió traer a un alumno digno de aceptar el legado de Sir Aizen incluso dentro de 100 años.
El anciano no quería, sin quererlo, dejar al joven Lord con una carga tan pesada. Le bastaba con que un niño con tanto talento le tuviera un cariño tan grande. El santo de la espada agradeció con cortesía al joven Lord sus amables palabras y su oferta. Como era de esperar, la propuesta de Lucien debió de parecer un disparate para el veterano curtido en 1000 batallas. Los presuntos espadachines famosos ni le interesan. Es normal que Sir Eisen dudara de que Lucien pudiera forjar un talento comparable al suyo. Aunque el santo de la espada rechazó la idea que el joven Lord quería transmitirle, si el cuerpo de Lucien Valdex es un recipiente enviado por los cielos y reconocido por el santo de la espada, entonces también debe de haber alguien capaz de igualar su potencial. En el pasado, pese a tener una constitución endeble y carecer de entrenamiento adecuado en esgrima, conoció a un hombre capaz de masacrar batallones de caballeros totalmente equipados en un abrir y cerrar de ojos. Solo con su instinto y su talento, se convirtió en la encarnación de la espada. Barriendo los campos de batalla, su hoja probó la sangre de innumerables enemigos. Aunque estuvo limitado desde su nacimiento, Lucien respeta mucho a un hombre, el demonio de la espada, Félix. El joven Lord ya se había propuesto reclutarlo. Con el entrenamiento adecuado, ese hombre podría convertirse en su vasallo más fuerte. Sería apropiado ponerlo bajo la tutela de Sir Eisen. Dejando de lado el tema de los legados, el entrenamiento de Lucien no puede quedarse atrás. El santo de la espada sacó un muñeco de práctica y le dio una espada de madera. Antes de empezar las lecciones formales de esgrima, el anciano quería comprobar el nivel actual de Lucien. Ante el muñeco de entrenamiento de madera, debía dar un golpe vertical, otro horizontal y uno diagonal, en ese orden. Con su experiencia en entrenamiento, circulación y manipulación del maná, debería ser pan comido. Para el golpe final, el santo de la espada quiere ver a Lucien darlo todo en un tajo mortal, imbuido de maná. Sostener una espada por primera vez en un cuerpo nuevo fue extraño. Tendrá que controlar su fuerza conscientemente. Por suerte, el antiguo Lucien recibió lecciones de espada de niño. Agarrando con firmeza la espada de madera, centró su atención en el muñeco de entrenamiento. Su mirada se afiló y todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Con fuerza bruta y técnica, lanzó un devastador tajo vertical. Justo después, encadenó ese ataque impecable con un tajo horizontal suave para completar la trifecta de ángulos. El tajo diagonal devastador remató los fundamentos. Por fin, empezó a preparar el ataque que el santo de la espada de verdad quería ver. Lucien infundió su maná puro en la espada, haciendo que la madera quedara tan rígida y afilada como el acero. Sus ojos trazaron la trayectoria del ataque con una precisión letal. Miró al muñeco de madera como si le debiera dinero. Blandiendo la espada de madera de abajo hacia arriba, decapitó al muñeco desde lejos. El golpe final dejó al estadio sin aire. Mientras la cabeza cortada del muñeco de madera golpeaba el suelo 4 veces, le demostró al santo de la espada que tenía esa fiereza dentro. Le hizo falta toda su concentración y energía para dar espectáculo. Al ser la primera vez que llevaba su nuevo cuerpo al límite, no se sentía satisfecho con el resultado. Pero no está nada mal para la demostración de un principiante. Lucien se preguntó si Sir Eisen se volvería aún más exigente a partir de entonces. Para su sorpresa, el anciano no mostró emoción alguna. Con una ligera risita, admitió que el joven Lord le había sorprendido una vez más. Para describir su actuación con palabras, la calificó de absolutamente patética. El joven Lord creyó que estaba a punto de ser colmado de elogios, solo para recibir un insulto mordaz. Sir Eisen no sabe la razón, pero Lucien está repleto de malos hábitos. Al blandir la espada, era como si nunca hubiera aprendido los principios fundamentales, las nociones más básicas de la esgrima. En pocas palabras, blande la espada como un mercenario. Desesperado solo por sobrevivir, se centra solo en la fuerza y la velocidad. El equilibrio entre su cuerpo y su maná estaba desequilibrado. Por esas razones, el filo natural de la espada se embota y aparecen grandes aberturas entre cada movimiento. Además, tardó un tiempo vergonzosamente largo en imbuir la espada de maná para el golpe final. Según el cálculo de Lucien, canalizó maná en la hoja en 1 o 2 segundos, como mucho. Debe admitir que esos segundos de vulnerabilidad bastan para que un rival competente le corte la cabeza. En el caso del santo de la espada, solo necesita una fracción de eso para decapitar al joven señor. Para esta primera lección, Lucien debe empezar por comprender el peso de unos simples segundos en combate. Ese instante fugaz podía marcar la diferencia entre vencer o morir. Ni notó que el anciano se movía hasta que la punta de su espada de madera le rozó el cuello. Lucien tuvo que aceptar que en esto hay niveles. Fue un tonto. Podría haber muerto por segunda vez sin darse cuenta. Estaba tan ocupado disfrutando de la dulce vida de un joven Lord Noble que se volvió complaciente. Con toda sinceridad, Lucien juró tomarse esta valiosa lección muy en serio y trabajó sin descanso para corregir sus malos hábitos y su forma de pensar. Ante todo, Sir Eisen reflexionó con sabiduría que, incluso con un cuerpo dotado, nunca se puede ser omnipotente. No se puede vencer a un usuario de maná experimentado confiando solo en la fuerza bruta. La disonancia entre el cuerpo y el maná conduce al derroche de energía, crea brechas explotables y atrae la crisis. Para extraer el verdadero poder de una hoja, las fuerzas internas y externas deben formar un único flujo. El verdadero poder nace de esa armonía. Para demostrarlo, el anciano asestó un sencillo golpe, rápido como un rayo, contra el muñeco de madera.
Al principio, parecía que su ataque no había dejado ni un solo arañazo en la superficie del muñeco. Entonces, de repente, aquello estalló en 1000 pedacitos, esparciéndose por toda la arena. Este es el camino de la espada que el joven señor deberá seguir a partir de ahora. Han pasado unos días desde su primera sesión de entrenamiento. El maestro y el alumno han pasado de practicar con el muñeco a un combate de práctica real. Mientras Lucian se entrega en cada ataque, Sir Aizen bloquea solo con una mano. Incluso con esa desventaja, el anciano sigue enseñándole una mezcla de teoría y práctica. Le recordaba a menudo al joven señor que el flujo de maná debía mantenerse ininterrumpido. El entrenamiento físico perfecciona los movimientos. El objetivo es lograr un control instintivo del maná, como respirar. Mientras usa el maná para reforzar el cuerpo de forma constante, debe reservar suficiente poder para canalizarlo en otro lugar en cualquier momento. Si es capaz de concentrarse con precisión en el lugar adecuado en el momento oportuno, Lucian será imparable. Incorporando todo lo que el anciano le había enseñado durante los últimos días, el joven señor atacó con audacia desde arriba, pero fue frustrado una vez más. Sir Aizen no paraba de hablar sobre alinear los elementos en armonía perfecta y la esencia de la espada, mientras desmontaba con calma a su alumno en un combate de entrenamiento claramente desigual. Un desvío perfecto lanzó a Lucian al otro lado de la arena. Pensó en abalanzarse sobre el anciano otra vez, pero el cansancio de haberlo dado todo sin parar por fin le pasó factura. Mientras trataba de recuperar el aliento, el santo de la espada imbuyó su espada de entrenamiento con maná, y retó a su pobre alumno a defenderse como pudiera. Esta vez, Sir Aizen quería subir un poco la apuesta en su combate de práctica. Lucian debe calcular la velocidad y la trayectoria del enemigo, y luego responder con la fuerza exacta para contrarrestar. Sin tiempo para descifrar la consigna, el santo de la espada se lanzó contra él a una velocidad vertiginosa. El joven Lord se mantuvo sereno y recordó las enseñanzas de su maestro. Debía estar en armonía con la naturaleza, como el agua que fluye. Así, quizá podría salvar la diferencia en la postura de un enemigo. Ahora toca reducir el derroche de energía. Para sacar la máxima potencia, no debe dejarse abrumar por el ritmo. Con la mirada al frente, las lecciones inculcadas en cuerpo y mente por fin dieron fruto. Mientras infundía maná en su espada de madera a toda velocidad, se enfrentó al ataque devastador de Sir Aizen. Con el ángulo correcto y en el momento justo, logró desviar la espada que iba directa a su cabeza. Por primera vez desde que empezó a aprender bien el camino de la espada, no se sintió impotente. El maná perfecto del genio y el poder sin esfuerzo del santo de la espada chocaron. Sir Aizen mantuvo el choque mientras evaluaba al joven Lord. Tras ver lo suficiente, retiró suavemente su espada de madera, amortiguando el impacto. Decidió darlo por terminado y dio por concluida la sesión de entrenamiento. Por ahora, Lucian debe grabar la sensación de hoy en lo más profundo de su alma. Si lo logra, se le considerará un espadachín de primera clase. El joven señor soltó una risa incómoda. Las instrucciones de este anciano son más fáciles de decir que de hacer. Olvídese de grabar esa sensación en su alma. Ni siquiera sentía las piernas, así que cayó torpemente. Agotado por un entrenamiento tan intenso, el joven Lord agradeció de corazón a su maestro. A su alrededor, la arena había quedado medio demolida. Últimamente, se llama a menudo a los obreros para reparar los daños del campo de entrenamiento. Cada vez que vienen, el lugar parece estar aún peor. Ni siquiera podían imaginar qué entrenamiento había seguido el joven señor para justificar tanta destrucción. Recién salido de entrenar con el santo de la espada, Lucien tuvo que sentarse un minuto en el suelo para recuperarse de aquel ritmo tortuoso. Se limitaba a dar gracias por haber sobrevivido a la sesión de hoy. ¿Quién habría pensado que el método implacable del anciano acabaría borrando toda una vida de malos hábitos acumulados en sus años de mercenario? Si ser torturado en la arena cada día es lo que hace falta para derribarlo y reconstruirlo, que así sea. El dolor solo acelera su comprensión de los conceptos. Cuanto más ve a Sir Aizen, más crece su admiración por el santo de la espada. Este anciano crea crisis adaptadas al nivel actual del joven Lord para provocar una reacción perfecta, con instrucciones precisas. Lucian es muy consciente de que lo que hace Sir Aizen es más fácil decirlo que hacerlo. Mantiene una lectura constante y precisa del cuerpo de su alumno. Confiar en que el cuerpo se deje moldear por sus enseñanzas puede traducirse en progresos visibles cada día. Hasta ahora, Lucian creía que el secreto de una gran técnica de espada era esforzarse sin descanso por subir de nivel. Nunca había considerado el equilibrio, la fuerza de reserva y la fluidez como lo hace ahora. Lo más importante del proceso ya estaba dentro de él. Si hubiera conocido estas enseñanzas en su vida anterior, sin duda todo habría sido distinto. En su enfrentamiento final contra el comandante en jefe, su espada podría haber estado mucho más cerca de aquel hombre. Incluso ahora, recuerda con claridad los detalles vívidos de su muerte y su derrota. Al imaginar un combate hipotético, no habría caído sin pelear. Quizá incluso podría sorprender al comandante con un dominio más completo del arte de la espada. La marca de aquella derrota aplastante sigue rondando la mente de Lucian. Ahora que se ha recuperado lo suficiente, siente que dejar aquí su entrenamiento sería un desperdicio. Si pudiera encontrar un oponente adecuado cerca, quizá podría medir sus progresos contra un rival más apropiado. Los dioses le concedieron al instante lo que buscaba. Su hermano menor, Joshua Valdek,
irrumpió en el campo de entrenamiento acompañado por un sirviente. Ignorando a Lucian, Joshua presentó sus respetos al señor Eisen. Aquel muchacho tuvo el descaro de llamarse a sí mismo discípulo del Santo de la Espada. De repente, el Santo de la Espada se mantuvo cordial y preguntó por qué el cuarto joven señor le hacía una visita inesperada. Insistió con cortesía en que Joshua volviera en otra ocasión, ya que estaba ocupado entrenando al joven Lord Lucian. El asistente de aquel niño impertinente no pudo evitar que su joven amo irrumpiera y acaparara la atención. En otras palabras, Joshua afirmó que, como su hermano mayor se había comprometido a entrenar, él solo vino a ayudar en la práctica como hermano menor con más experiencia con la espada. Por la sonrisa insultante de aquel insolente, estaba claro que solo hablaba por hablar. Aún así, Lucian estaba exultante. El oponente perfecto acababa de llegar. Por fin podía desahogar el sufrimiento que había padecido estos últimos días. El Santo de la Espada se quedó quieto, desconcertado por la petición del cuarto joven amo. De repente, ¿cómo podría este crío ayudar con el entrenamiento de Lucian? Joshua quiere pedir un combate de entrenamiento contra su hermano para evaluar la destreza de ambos en la aplicación práctica de la circulación de maná. Su sonrisa parecía inocente, pero cualquiera con 2 dedos de frente se daba cuenta de que tramaba algo tras esa mueca. Incluso dijo que, dadas las circunstancias actuales, simplemente no tenían tiempo para tratarse como hermanos. Si no fuera en un momento en que ambos estuvieran disponibles, como ahora, sería difícil hallar otra oportunidad. Joshua admitió que su petición podía parecer descortés, pero solo es un hermano pequeño que quiere forcejear un rato con su hermano mayor. A Lucian apenas le cabía la risa al oír cómo Joshua retorcía la situación con sus palabras. Los vástagos de esta casa tenían verdaderas lenguas de plata. Era risible oír al chico usar el trato y el vínculo fraternal como excusa. Joshua apareció sin avisar y trajo una espada real ante un hermano mayor que ni siquiera había cumplido una semana completa de lecciones formales. Fue tan descarado y evidente que casi parecía inocente. Su objetivo era, claramente, aplastar y afianzar a un competidor para consolidar su propia posición. Al ampararse en el pretexto de ayudar a su hermano mayor, cree que podría colarse. Si el Santo de la Espada mira, añadirá más peso al duelo y a su desenlace. La reputación de Lucian se había deteriorado tanto que un novato, al que apenas le salía el bozo, intenta mantenerlo a raya. El joven Lord conoce la postura de Sir Eisen sobre la lucha por la sucesión. Joshua acaba de poner al anciano en una situación incómoda. Para no implicar más a su honorable maestro, Lucian intervino y aceptó la propuesta de su hermano menor. Al principio se hizo el tonto y elogió al más joven por tener un corazón tan bondadoso y admirable. Luego, con malicia, pisoteó las afirmaciones de Joshua. No puede pasar por alto una conducta tan ruin. Una palabrería tan absurda no tendría cabida en esta casa. No puede ignorarse. Para educar al Benjamín inmaduro de la familia, Lucian está dispuesto a entrar en la arena. Sin embargo, hoy es el último día que tolerará rabietas tan infantiles. Jamás perdonaría a ese muchacho si volvía a poner al señor Eisen en un aprieto. El Santo de la Espada se dio cuenta de que su alumno había captado las verdaderas intenciones de Joshua y decidió enfrentarse de frente a todas esas patrañas. En última instancia, la sangre es un vínculo que no puede romperse. Sir Eisen dio su bendición, permitiendo que los hermanos se batieran en duelo. Sin embargo, esta será la última vez que esto ocurra. Si veía el combate de entrenamiento demasiado peligroso, intervendría para pararlo al instante. Tanto el cuarto como el tercer joven señor juraron respetar las normas fijadas por el Santo de la Espada. Lucian le revolvió el pelo a Joshua de forma inquietante y le deseó un gran combate de práctica. Con una risa fingida, el cuarto joven maestro respondió con una hostilidad apenas disimulada. Ambos combatientes subieron al escenario y se miraron de frente, mientras el Santo de la Espada oficiaba en el centro. Les recordó que este combate no busca hacerse daño, sino que es solo un entrenamiento para confirmar lo aprendido. Lucian debe afrontar el combate con ánimo de aprender, pues este es su primer duelo formal de práctica. Joshua, por su parte, debe asumir la responsabilidad de un veterano que tomó antes el camino de la espada. El anciano les rogó que lucharan sin deshonor, en honor al ilustre nombre de la casa Valdec. Para indicar que estaban listos, ambos hermanos desenvainaron sus hojas, aferrando las empuñaduras de sus respectivas espadas. Los jóvenes maestros se miraron con intensidad. Joshua no estaba acostumbrado a que Lucian se portara como hermano mayor y lo enfrentara. Cada vez que insistía en que era el mayor, Joshua recibía un golpe al orgullo. No podía soportar que unos pocos meses hicieran de ese tipo su hermano mayor. Al menos, ya pasó lo peor. Se las arregló para abrirse paso, y podrá hacer que Lucian deje de hablar de más antes de que acabe el combate de entrenamiento. Para Joshua, aquello no iba de quién nació primero, sino de quién era, de verdad, el más talentoso. En ese momento, apenas disimulaba su desdén y su crueldad. Mostraba expresiones que ni siquiera dedicaría a un enemigo mortal. Con toda su atención en la espada de acero que sostenía, Lucien se sintió como en casa con la sensación fría y pesada que le transmitía. Han pasado 2 meses y una vida desde la última vez que empuñó un arma de verdad. Si hubiera sido en sus días de mercenario, quizá habría usado todo tipo de trucos sucios para vencer a un mocoso noble. Pero hoy luchará con orgullo con un estilo propio del tercer joven señor de la familia Valdec. Si, en el fragor de la batalla, se le ocurre usar una técnica de espada que aprendió en su vida pasada, el anciano sin duda se daría cuenta.
Aunque Joshua sea una serpiente siniestra y astuta, Lucian debe recordar que este niño no es más que un ingenuo que no sabe cómo funciona realmente el mundo. Sin embargo, él de verdad quería que este duelo de entrenamiento se mantuviera apropiado, como cortesía de hermano mayor. Aún así, Joshua decidió soltarle pullas, preguntándole dónde había quedado la seguridad que tenía antes. El cuarto joven maestro interpretó sus miradas furtivas como temor. Pensó que, con una espada real en la mano, la vergüenza de la familia debía estar sintiendo presión ahora. Incluso dijo que, aunque en combates con espadas reales suelen pasar accidentes graves, esos casos solo ocurren cuando las habilidades de los luchadores están más o menos igualadas. Ese mocoso sugirió ponerle a Lucian ruedas de apoyo, volviendo a las espadas de madera, pero no hará falta. Él quería que todo esto se mantuviera como corresponde, pero parece que Joshua de verdad quería sentir dolor. Para un hermano que no escucha, una buena paliza es el único remedio. Una vez más, se refirió al mocoso como el pequeño, pronunciando cada sílaba para hacerle el mayor daño psicológico posible. Joshua, fácil de provocar, bajó su peso y se dispuso a atacar, aceleró e intentó acortar la distancia con pasos rápidos y firmes. Su único deseo es hacer que Lucian se arrepienta de sus palabras. Con violencia pura, Lucian se tensó, ajustó su postura y se preparó para atacar. Como era de esperar, darle una lección a su hermano con restricciones propias no será fácil. Al fin y al cabo, Joshua también había aprendido del santo de la espada. Sus bases y su forma de moverse no son, para nada, algo que se deba tomar a la ligera. Además, Lucian aún se siente cansado tras gastar casi todo su maná en el entrenamiento anterior con Sir Aizen. Por suerte, la gran falta de experiencia de Joshua no se puede ocultar. Cayó en provocaciones tan leves con tanta facilidad. Lucian se preparó e infundió maná en la parte inferior de su cuerpo. Aplicó correctamente las enseñanzas del santo de la espada, concentrando al mismo tiempo la fuerza y la circulación del maná. Con solo unos metros entre él y su enfadado hermano pequeño, bastaría con infundir maná en una pierna. Cuando por fin dio un paso al frente, la ráfaga de velocidad provocó un estruendo ensordecedor, similar al de un disparo. Tras derrotar a Joshua en un duelo de velocidad, Lucian aprovechará esa apertura de un instante. Los ojos de Sir Aizen se abrieron de par en par, con expresión de preocupación. A los ayudantes de Joshua casi se les cayó la mandíbula al suelo. Cerniéndose sobre su hermano pequeño, Lucian indicó a Joshua que apretara los dientes y se cubriera lo mejor que pudiera. De no hacerlo, podría costarle la lengua. La espada de Lucian trazó un arco completo con un impulso imparable mientras no dejaba de soltarle pullas a su hermanito.